bienvenidos a un nuevo Café Forestal. En este caso es nuestro número 14 de este año. Ya sabéis que venimos haciendo esta actividad de los cafés forestales desde el año 2020, a partir de la pandemia, que decidimos que era un buen sitio para juntarnos todos y dar a conocer un poquito más las diferentes líneas de la profesión, pues hacer este tipo de encuentros virtuales. Y en este caso, hoy el que nos ocupa es el uso de drones como herramienta para la gestión de los montes. Y nada, contaros un poquito el perfil de nuestro ponente de hoy, que se llama Álvaro García Mateos, es gerente de Zumain Ingenieros y es ingeniero forestal y máster en restauración de ecosistemas, con más de 10 años de experiencia en la gestión de obras forestales y de equipos de prevención de incendios y forestales. Y desde hace 5 años pues, está dirigiendo el departamento de I+D+I del grupo Zumain, como os comentaba. En esta tarde lo que pretendemos, bueno, en este caso Álvaro pretende es mostraros a todos vosotros la utilidad de los drones, en este caso, para la gestión de los montes, no solo desde un punto de vista teórico ni técnico, sino también pues, mostraros casos reales y también un poco las limitaciones de uso que tiene y para que podáis utilizar este método pues como una herramienta más dentro de vuestra gestión. Como todas las tardes, comentaros que lo que vamos a hacer está dividido la presentación en 3 bloques. Os animo a que vayáis poniendo preguntas en el botón de preguntas y respuestas según os vayan surgiendo, para que cuando Álvaro vaya terminando bloques, pues si os ha quedado alguna cosa que no esté muy clara, os la vayamos planteando y así seguir avanzando en el tema y ir afianzando cuestiones. Si nos animáis, pues las dejamos como siempre para el final, que haremos la ronda de preguntas finales para que Álvaro no se vaya sin un buen interrogatorio. Y bueno, también sabéis que podéis levantar la mano para intervenir, os diremos que activéis el micro y os daremos paso, y el chat lo dejamos pues para cuestiones técnicas, que os saludéis, o si algo nos funciona, pues aquí estamos para poder dar solución a todos los problemas que vayan surgiendo. Sin más dilación, voy a lanzaros la encuesta para conocer vuestra situación laboral y nada, y comenzamos. Acabo de lanzarla. Damos nada, unos 15-20 segunditos para que contestéis todos y así aprovechamos a que os terminéis de enganchar y comentamos los resultados para empezar. Pues nada, vamos a hacer el recuento. Como viene siendo habitual, la cosa está bastante igualadilla. Administración pública en este caso se anima un poquito más, con un 31%. Empresa privada y empresa pública están igualadas con un 23%. Ahí también tenemos gente autónoma, algún estudiante que otro y bueno, gente en busca de empleo, que siempre estos cafés lo que buscamos es que podáis coger ideas para poderos iniciar en nuevas tareas. Así que, sin más, dejo de compartir y le doy la palabra a Álvaro, que yo la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar lo que nos ha propuesto. Así que Álvaro, cuando quieras, te paso los mandos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Primero, dar las gracias al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales por darnos la oportunidad de hacer este café forestal. Como ya he comentado, el tema es el uso de los drones como herramienta para la gestión de los montes. Un grupo de bloques, pero vamos, básicamente lo que vamos a ver es una introducción al grupo IGM Zumain, al que pertenezco, el marco legislativo del uso de los drones en España de una manera muy somera, y espero que sea la parte que más os aburra porque lo demás sea más entretenido. Os mostraremos un poco los equipos de vuelo y sensores, un poco en general de los que pueda haber y los que tenemos nosotros como empresa. Y luego por los 3 bloques de casos prácticos o desarrollos de sensores ópticos y aplicaciones, sensores multiespectrales y aplicaciones y sensores hiperespectrales y aplicaciones y su futuro, que creo que son los 3 sensores que más cabida o más utilidad pueden tener en el sector forestal. El grupo IGM Zumain cumple 25 años, IGM,
y Zumain cumple 20 de trayectoria como empresas muy ligadas al sector forestal, tanto de obra como de consultoría. IGM gestiona desde brigadas de extinción de incendios, obra forestal, jardinería, de diferentes tipos y formas diferentes, y Zumain sobre todo se centra en proyectos, estudios y asistencias técnicas, tanto pues, gestión de laboratorios, control de calidad en ayuntamientos, trabajos de topografía, redacción de proyectos y diseño de proyectos. Y una parte muy importante de inventarios forestales y trabajos forestales y de restauración. Dentro del grupo, aunque lo lleva, digamos, el peso fundamentalmente Zumain, es compartido entre los dos, entre IGM y Zumain, el desarrollo, y desarrollamos aplicaciones o buscamos qué nuevas tecnologías podemos utilizar, podemos acoplar a nuestro desarrollo diario de trabajo y para tanto resolver para nuestros clientes como para encontrar nuevas aplicaciones. Láser escáner, forestéreo, análisis de laboratorio, toma de muestras para ver bueno, pues, correlaciones o modificaciones de la estructura vegetal que estemos analizando para poder intentar encontrar bueno, metodologías o formas que ayuden tanto a nosotros como a nuestros clientes. El departamento, es decir, desde hace más de 14 años usamos drones para el desarrollo de este tipo de trabajos, ¿vale? Para buscar nuevas aplicaciones y cosas que nos podrían utilizar. Quiero que quede claro que nosotros no somos una empresa de drones, igual que no somos una empresa de forcípulas o una empresa de motosierras. Somos una empresa de ingeniería y consultoría medioambiental que utilizamos los drones como una herramienta. E intentamos buscar de qué manera podemos adaptarlas a nuestro campo. En estos años hemos utilizado desde drones, digamos, entre comillas, artesanales, drones que hemos ido modificando, cámaras modificadas, cámaras que iban saliendo en el mercado en aquel momento, drones que en aquel momento eran carísimos y no tenían la utilidad que tienen ahora. Pero bueno, con el paso de los tiempos nos hemos ido buscando y hemos ido adaptando a aquellos equipos que mejor se adaptaban a lo que nosotros estábamos buscando en cada caso. Entrando en el marco legislativo, bueno, comentaros que estamos en un periodo en el cual la legislación está cambiando, ya está bastante más asentada, pero justo en el año 2022 es más o menos el cambio en el que se tienen que ir adaptando la normativa europea, tiene que irse acoplando o tiene que irse implementando a nivel nacional, ¿vale? Desde ese punto de vista, bueno, somos un país a día de hoy todavía con una normativa bastante restrictiva para el uso de los drones con respecto a otros países de la Unión Europea, pero bueno, vamos adaptándonos y nuestro sector tiene una serie de limitaciones con la nueva normativa, pero bueno, básicamente la normativa en categoría abierta podemos diferenciar entre equipos de menos de 500 gramos, entre 500 gramos y 2 kilos y por debajo de 25 kilos, y cada uno de ellos tiene una serie de limitaciones. Casi todos ellos a día de hoy en categoría abierta se puede volar casi exclusivamente dentro del alcance visual, en VLOS, y para poder volar más allá del alcance visual necesitaríamos inscribirnos o aplicar al escenario estándar nacional 2, aparte de tener que coordinarnos con todas las autoridades competentes y tenemos claro que está prohibido el vuelo sobre aglomeraciones de personas. En la mayoría de los casos habría que aplicar un nuevo escenario estándar y tener presentar una serie de formularios y documentaciones en AESA y en ENAIRE para poder volar, pero realmente a día de hoy es muy complicado y nosotros bueno, no lo consideramos necesario para el tipo de trabajo que hacemos. Para volar más allá del alcance visual, la limitación es que estamos limitados a tener el dron más allá de 2 kilómetros como máximo del piloto, siempre que haya un observador, otra persona a menos de 1 kilómetro del dron para poder mantenerlo siempre a medida posible dentro del alcance visual, y lo que decía, la altura que está limitada a 100 metros. Si queremos saber dónde podemos volar o cómo organizar, en Aire Drones, tiene la página web de Aire Drones, se marcan todas las restricciones, toda la normativa, todos los lugares con los que te tienes que coordinar si quieres hacer un trabajo en un lugar concreto dentro del territorio nacional. Bueno, un ejemplo aquí tendríamos la necesidad de si quisiéramos volar en cualquiera de estas zonas más o menos que tenemos aquí, pues podríamos encontrarnos el círculo, que es un aeródromo con el cual nos deberíamos coordinar. La zona de color rojo clarito sería un espacio protegido, entonces deberíamos contactar con el gestor del espacio protegido y que nos autorice al vuelo.
y dentro de la cuadrícula amarillo claro es una zona de exclusión aérea de los militares para fotogrametría. No significa que esté prohibido volar, sino que hay que contactar con ellos de manera previa para saber si podemos volar o no, coordinarnos con ellos y en caso de si a veces pues, te piden que les mandes las fotografías antes de poder entregarlas y procesarlas al cliente, ¿vale? Bueno, a día de hoy, a diferencia de hace unos años, casi todo el mundo, quien más y quien menos, conoce los drones, más o menos la tipología que hay, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente existen dos tipos de drones, el de ala fija, que veríamos arriba, y los de ala rotatoria, que se asemejan más a un helicóptero. Los de ala fija tienen la ventaja de que son capaces de cubrir más superficie en menos tiempo, porque, bueno, normalmente más rápido. Ahora mismo con la limitación de VLOs, a diferencia de unos años, no tienen tanta utilidad en el sector forestal porque es verdad que aterrizan y despegan con cierta facilidad en entornos sin vegetación, pero en entornos con vegetación y entornos forestales como los que nosotros trabajamos presenta bastantes limitaciones para aterrizaje y el despegue, ya que necesitas una pista lo suficientemente larga. Y como no les puedes mandar tan lejos como les podías mandar antes, no te puedes ir a buscar un prado o un lugar en el que poder lanzar y aterrizar, ya que no puedes alejarte tanto del dron como antes. Aquí ahora entonces empiezan a agarrar más peso los de ala rotatoria. En ambos casos, para un entorno forestal en el cual es muchas veces complicado ver acceder a toda la superficie a la que vamos a trabajar con facilidad y poder colocar dianas de corrección, es fundamental que los equipos tengan sensores RTK. Los sensores RTK lo que nos da es una precisión en las fotografías que tomamos de unos 2-3 centímetros en 4 centímetros en planimetría, que en caso de concretos como lugares que necesitamos una gran precisión por debajo de esa, pues podríamos colocar dianas de apoyo para poder reducir ese error. Pero poder hacer unas correcciones y hacer unas ortofotos de una manera más o menos rápida en un entorno forestal y con precisión del punto que queremos analizar, sin sensores RTK en los equipos de vuelo es complicado. Dentro de los sensores podemos tener sensores que están 100% integrados en el equipo, como el de arriba y el primero y el último, en los cuales se incorporan directamente al dron casi con una pestaña y se conecta directamente con el sistema y empieza a funcionar. Que es el de arriba es una cámara óptica para hacer modelización del terreno y topografía de alta precisión. La del medio sería una cámara multiespectral, pero la clave en este caso es que es un gimbal exterior que acoplamos para dar estabilidad al equipo y que podemos ir cambiando diferentes gimbal en el equipo para ir cambiando sensores en función de la necesidad. Y la última sería una cámara dual, una Duet-T de SenseFly en este caso, que tendría una cámara térmica y una cámara óptica que nos permite, bueno, pues equipar dos sensores a la vez. El Matrix 300, el equipo que veis abajo a la izquierda, también tiene capacidad de meterle dos sensores, pero tienen que ser dos sensores del grupo específico que acepta este equipo. Iréis viendo que muchas veces, si empezáis los que ya tenéis experiencia ya lo sabréis, pero si empezáis a trastear en esto, iréis viendo que muchas veces es difícil encontrar el equilibrio entre equipo y sensor que mejor se adapta a las necesidades que tenéis que queráis, y hay que ir buscando un poco adaptaciones y varios equipos para volar. Y lo último sería la estación base o el punto donde coordinamos el despegue, el aterrizaje, la planificación del vuelo y el seguimiento del mismo, ¿vale? Puede ser, una estación base puede ser tan simple como un Phantom 4, un mando con una tablet o una pantalla para poder hacer el seguimiento del trabajo. Una estación base algo más complicada, pero bueno, donde sería una mesa y un lugar más o menos bien para despegar. Y en el último caso ya es donde necesitaríamos diferentes ordenadores, diferentes antenas, para poder coordinar y capturar los datos de la manera adecuada en función del trabajo que queramos hacer. Nosotros a día de hoy contamos con 3 equipos de ala rotatoria y un equipo de ala fija. Los equipos de ala rotatoria tendríamos un Phantom 4 RTK, un Matrix 600, un Matrix 300 y un IBX. De ala fija, todos ellos con... Bueno, el Matrix 600 no tiene sensor RTK, pero tiene un triple GPS que ayuda a calibrar, a ajustar, a ortorrectificar bastante bien las fotos tomadas, pero bueno, luego tenemos nosotros también un protocolo, una forma de proceder exterior al dron para poder asegurar esa calidad de los datos. Bueno, simplemente, caso anterior, para que hagáis una idea, en estos 12 años hemos tenido un total de 14 drones. El 80% de ellos están, pues, o han dejado de funcionar, o se han caído, o ya no son operativos o no tienen rentabilidad.
y el dinero gastado es increíble en este tiempo, porque intentamos siempre adaptarnos a lo que va saliendo y estar de manera más o menos puntera, pero es increíblemente rápido, es increíble lo rápido que ha ido cambiando esta tecnología y cómo se ha ido adaptando a las nuevas necesidades y buscando soluciones a los problemas que había. Entonces, bueno, tienes que ir adaptando bastante rápido para intentar estar, no a la última, pero sí aprovechar todas las características de los nuevos equipos que van saliendo. Los sensores que tenemos, voy a empezar de derecha a izquierda. A la derecha arriba tenemos un sensor óptico, como el de SenseFly, estos dos de aquí arriba. Luego, abajo tendríamos una cámara multiespectral de 6 canales. La Sequoia, que es la que está en medio de esta columna de 3, que es una cámara multiespectral de 4 canales. La Duet térmica, óptica y térmica, que os he enseñado antes. Y a la izquierda es la cámara hiperespectral, que es, digamos, la cámara más especial que tenemos, la que dirige o orienta casi toda nuestra investigación y a través de la cual intentamos desarrollar productos o adaptaciones al resto de cámaras que son más sencillas de usar y con una productividad mucho más alta que una cámara hiperespectral. Casi todos, en función del objetivo que queramos, ya sea modelización del terreno, topografía, una ortofoto, etcétera, da igual el caso que tengamos, siempre vamos a tener que planificar un vuelo, salvo el Phantom 4 RTK, nosotros no solemos utilizarlo en manual, lo utilizamos casi siempre con un vuelo programado, en el cual programamos la zona que queremos volar y en función de la altura de vuelo, las características del sensor, el solape que queramos y la resolución de píxel que queramos, se genera un plan de vuelo que nos permite lanzar el equipo, que haga el plan de vuelo hasta que le aguante la batería en caso de que necesite más de una batería y de manera segura, antes de acabarlo, vuelve otra vez al punto base o de inicio, y cuando le cambiamos la batería y lo volvemos a lanzar, vuelve a empezar otra vez a obtener fotos desde el punto donde lo había dejado anteriormente. Fundamental en este caso, un buen conocimiento del terreno para poder planificar bien el vuelo, no solamente el vuelo para obtener las fotos, sino también el punto de aterrizaje y despegue. Hay que tener en cuenta si existe vientos laterales, sobre todo se ven efectos de viento lateral en ala fija, pero también en ala rotatoria nos puede afectar, para planificar bien el vuelo y no malgastar baterías o no obtener corrimiento de las fotos que nos puede generar ortomodelos o ortofotos de peor calidad o de mala calidad, ¿vale? Casi da igual, este es el de SenseFly, pero del IBX, pero casi todos los programas de vuelo o configuración de programa de vuelo son muy parecidos y casi tienen más o menos las mismas necesidades. Señalar que ahora es muchísimo más sencillo. Los primeros drones que teníamos había que casi configurar el vuelo, configurar a mano, configurar casi todos los parámetros del vuelo a mano, y como te equivocaras en uno de ellos, pues tenías problemas bastante serios. En este caso, ya metiendo un conjunto de parámetros, el software lo reajusta todo para que el vuelo sea óptimo, ¿vale? Y te va dando también una información de cuántas baterías vas a necesitar, cuánto número de... qué lejos va a tener que volver el equipo y cuánto va a durar el vuelo, ¿vale? Porque muchas veces vuelos que se va cogiendo fotos durante todo el día te pueden generar luego problemas a la hora de generar ortomosaico o darte valores que no sean ajustados a la realidad. Aplicaciones como las que de un sensor óptico. Ahora, bueno, empezamos un bloque en el cual yo os voy a ir poniendo ejemplos o cosas que se pueden obtener y qué utilidad puede tener para la gestión de entornos forestales. Esto es un trabajo hecho con el IBX hace un par de años, en el cual se volaron unas 3.500 hectáreas en una zona forestal de Segovia, y estamos hablando de 3.450 hectáreas, si no recuerdo mal, y se obtuvo, bueno, una ortofoto, un ortomosaico que permite una resolución de 4 o 5 centímetros píxel y poder llegar a una resolución, a un nivel de detalle y explorar en toda esa superficie a un nivel de detalle que hasta entonces ni nosotros ni la mayoría de la gente había sido capaz de conseguir en esa relación coste-beneficio. Era una zona muy llana, pero por ejemplo una de las limitaciones de zona del norte de Segovia, una de las limitaciones por ejemplo que había, era que nunca nos hemos enfrentado a ese tipo de limitación, era que normalmente trabajamos contra ladera y entonces el dron siempre teníamos un alcance directo, un radioenlace directo del equipo de la estación base con el dron, pero en este caso, al ser un terreno muy plano, los árboles nos hacían pantalla.
Entonces, cuando se alejaba el dron más de lo que una distancia pequeña con respecto a lo que está permitido por legislación que se desplazara antes, cortaba el radioenlace y volvía a base. Entonces, lo que podría haber sido un trabajo, digamos, sencillo en cuanto a planificación y productividad, se convirtió en un trabajo bastante complicado porque tuvimos que buscar muchas zonas de aterrizaje y despegue, ya que esa limitación no la teníamos, no la conocíamos y realmente no estaba tan testeada. Pero bueno, con una buena planificación de campo, con la ventaja que tenemos nosotros, que al pertenecer al grupo IGM tenemos muchísima gente de campo que trabaja en obra forestal, en incendios forestales y que tiene un gran conocimiento del entorno forestal con todos sus caminos, accesos, formas de entrar, de salir y de actuar, pues pudimos encontrar muy rápidamente una batería de lugares en los que aterrizar y despegar, revisarlos de manera rápida y continuar el trabajo casi de un día para otro. Pero es una limitación que tiene, que necesita a día de hoy. Muchos de estos equipos necesitan un radioenlace directo. Existen otros equipos que no lo necesitan, pero bueno, nosotros consideramos que estos son los mejores para este trabajo y bueno, pues somos conscientes de esta problemática. Claro, con esta resolución y utilizando otra línea de desarrollo que tenemos, que no está directamente, pero son desarrollos informáticos y de software, bueno, podemos con esta resolución y con este tipo de imágenes entrenar una manera semiautomática de detectar, por ejemplo, pies muertos o pies puntisecos, es decir, buscar zonas de toda la ortofoto que tengan unas características en función de unas zonas que nosotros le enseñamos o le entrenamos, ¿vale? Entonces podemos localizar, pues, pies secos, incluso decirle si el porcentaje de parte verde dentro de un conjunto de superficie es superior a un valor, pues no lo consideras un punto de un pie muerto, sino se considera un pie puntiseco o decaído o moribundo, bueno, en función de la tipología del trabajo que estemos buscando. Esto es semiautomático porque luego hay que revisar punto a punto y ver qué es realmente cada cosa, porque no es infalible, pero te permite supervisar una gran superficie en un periodo de tiempo muy corto sin necesidad de tener una persona revisando cuadrículas pequeñas para exactamente comprobar y etiquetar qué es lo que se está viendo, ¿vale? También, como os decía antes, como los puntos están, las ortofotos que tenemos están georreferenciadas y tienen una precisión centimétrica, mediante comparación de dos vuelos en dos momentos consecutivos, pues podemos, por ejemplo, detectar pies que se han cortado, se han talado o se les ha hecho un trasmoche muy grande o en este caso se cortaron, ¿vale? Pies que de un año para otro pues ya no estaban. Entonces, no necesitamos otra vez recorrerlo todo, sino como tenemos puntos donde había un pie muerto o puntos donde había un pie y ahora nos aparecen zonas donde no detecta el software, no detecta que haya un pie, pues es un pie que ha faltado o que no está o que se ha muerto, que ha perdido foliación o que como en este caso los habían cortado. Por ejemplo, para detectar daños, esto es un trabajo que hicimos para el Ayuntamiento de Madrid justo después de Filomena, el año pasado, en Casa de Campo, cuando estaba cerrada la Casa de Campo, para detectar, hacer una especie de mapa de daños dentro de la Casa de Campo, buscando pies de manera semiautomática y supervisada, buscando daños en la vegetación que se había generado tras la nevada, ¿vale? Bueno, porque aquí podemos ayudar, que nos ayude a buscar madera en el suelo, no busca la zona verde, busca esa textura diferente y ese color diferente que tiene el tronco en el suelo, incluso la zona de herida de poda o en este caso, de que se había quebrado la rama, también podemos buscarlo y obtener una clasificación por daño estructural, en este caso fue así, daño estructural, copa afectada, pie partido, pie caído, ramas caídas, y con ello poder sacar un mapa, una evaluación sin trabajo de campo de qué es lo que habíamos visto. Claro, esto no es preciso al 100% porque una cosa que tenemos que tener clara es que los drones no eliminan para nada el trabajo de campo. Pueden reducir el trabajo de campo o ayudarnos a dirigir el trabajo de campo, pero no podemos hacer a día de hoy con la tecnología existente una predicción 100%, una evaluación 100% de cualquier espacio forestal sin trabajo de campo, ¿vale? Sin ir a campo a comprobar ciertos valores, como pueden ocurrir cosas raras y malinterpretaciones, como luego veremos posteriormente.
Otra de las cosas que con un sensor óptico podemos hacer, y está bastante bien testeado, es hacer modelos, es decir, modelos digitales, modelos digitales del terreno, modelos digitales de superficie, modelado 3D mediante fotogrametría, ¿vale? Tiene limitaciones con respecto a otras formas de modelar el terreno, como es un sensor LiDAR, ya sea portado en dron, en avión o en helicóptero, porque solamente podemos modelar lo que vemos. Hay estrategias, formas de organizarse, formas de hacer los vuelos que te permite aumentar la superficie que puedes ver o el terreno que puedes ver con un dron sin que sea solamente lo que ves en proyección cenital, ¿vale? Orientaciones de la cámara, grupo de organización de las pasadas, etcétera, etcétera. Y además a esta nube de puntos, con nosotros lo que tenemos es una nube de puntos igualmente, con una menor precisión en altimetría también que un modelo generado por LiDAR, pero comparado con un LiDAR, por ejemplo, gratuito del PNOA, la densidad de puntos que obtenemos es muchísimo mayor y normalmente el modelo suele quedar, a nuestro entender, queda bastante mejor y sobre todo no el coste para sacar un modelo nuevo no es el mismo que montar un equipo con LiDAR y lanzarlo para volar 400, 300 hectáreas o 1000 hectáreas. Pues normalmente, si solo tienes que hacer un vuelo de esa superficie, no suele compensar volar con LiDAR, ni con LiDAR embarcado en dron, ni con LiDAR embarcado en avión. Nosotros estamos explorando también, bueno, estamos utilizando y exploramos el LiDAR embarcado en dron, pero bueno, a día de hoy, para muchos de los trabajos que nosotros hacemos, la predicción obtenida por fotogrametría, relación calidad-coste, para nosotros es suficiente. Una vez que obtenemos este modelo digital de superficies, podemos obtener el modelo digital del terreno, un modelo digital de la copa del arbolado, y con ello extraerlo, intentar tener modelo digital del terreno. A ese modelo digital del terreno, si tenemos información de campo o tenemos nube de puntos LiDAR del PNOA, por ejemplo, le podemos meter nube de puntos de apoyo o le podemos acoplar nube de puntos mediante el láser escáner terrestre. Podemos meterle a esa nube de puntos otra nube de puntos que siempre que esté correctamente georreferenciada las dos nubes, poder incluirlas y obtener toda la información disponible para obtener el mejor modelo posible. Con este modelo digital del terreno pues podemos tener mapas dependientes, como este trabajo que hicimos para la Comunidad de Madrid el año pasado, un curvado de nivel, el mapa de orientaciones, un mapa de microcuencas o escorrentía, un modelo digital de altura de la vegetación, que en este caso, por tipología del estudio que se estaba haciendo, se cogió el mapa, se sacó la altura de la vegetación, que aquello que tenía una altura de vegetación superior a 2 metros, y con toda la información que le podemos añadir que esté georreferenciada, desde tratamientos culturales, litología, toma de muestras de suelos, toma de muestras de hoja, toda la información que nosotros podamos georreferenciar se la podemos añadir para hacer una clasificación, una clasificación del estado de la vegetación, una clasificación del estado de las características del terreno o del lugar, sin necesidad, digamos, de una manera mucho más precisa que lo podríamos hacer con otra metodología, porque estamos obteniendo, a nuestro entender, mucha más información. Donde, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho esto y lo hemos ido perfeccionando, y todos esos avances que hemos desarrollado en el seguimiento de canteras y de minas lo hemos intentado extrapolar o lo estamos adaptando la forma de utilizar estos sensores ópticos en el entorno forestal a través del seguimiento de canteras, ¿vale? Trabajamos para varias empresas que llevan canteras, minas y fábricas de áridos, etcétera, etcétera, y bueno, pues a base de modelar, ir probando nuevas formas, nueva metodología, todo esto es con óptica, estos resultados que podéis ver son todos con óptica, y obtener no solamente el modelo digital del terreno, sino que como hacemos por fotogrametría, obtener una imagen, una información visual de qué es exactamente ese volumen que estamos viendo en el modelo digital del terreno. Para este tipo de trabajos, aunque el equipo tenga RTK, le colocamos dianas, le colocamos estaciones de apoyo, gracias a que el equipo también tenemos un topógrafo que dirige este tipo de actuaciones. Bueno, logramos una modelización muy precisa y que sirve para hacer el control de este tipo de espacios. A través de esto y de estas formas de trabajar, bueno, pues también hemos desarrollado formas de
modelar o de obtener nube de puntos de arbolado, ¿vale? Os voy a enseñar dos ejemplos que tienen, que nosotros los utilizamos para obtener modelos digitales de altura, para lograr entrenar el software que utilizamos para clasificar o seccionar el número de pies que hay, el número de copas que hay, pero también sirve para, o se puede utilizar para parte de inventarios forestales o de clasificación, ¿vale? Esto es una repoblación. Lo que os voy a enseñar es nube de puntos obtenida por fotogrametría. Es verdad que en estos dos ejemplos se ve bastante el terreno, porque son las pruebas que estamos haciendo ahora como punto inicial, no nos intentamos meter en la parte más complicada. Pero bueno, se ven los troncos, se pueden sacar una estimación de los troncos, de la altura de la vegetación, de los picos de las copas que nos ayudan a buscar el número de pies, en este caso un pinar. Bueno, esto es una parte de unas pruebas que estamos haciendo también con láser escáner terrestre en campo para intentar ver cuál es la mejor metodología para este caso, ¿vale? Álvaro, antes de que cambies de bloque, han hecho una pregunta en el botón de preguntas y respuestas. Animamos a la gente a que te vayan preguntando si surge alguna duda para que cuando vayas terminando pues la podamos hacer y no se queden con ella toda la tarde. Pregunta Lucía García que si el único factor ¿el único factor meteorológico que hay que tener en cuenta es el viento? No, tienes que tener en cuenta el viento, tienes que tener en cuenta la posición del sol para las sombras, tienes que tener en cuenta también la lluvia. Algunos de estos equipos como el Phantom aguantan algo de lluvia, pero muy, muy puntual y muy poquita, y tienes que tener en cuenta también esas condiciones meteorológicas. La lluvia, cambios de luz bruscos, ¿vale? Porque si tienes nubes y sombras y el viento va cambiando muy rápido, te genera cambios de exposición y cambios de luz muy bruscos que luego te generan cosas raras a la hora de procesar y de hacer la obtención del ortofoto final. Pero lo que es para producción, es decir, si tienes esos factores que te imposibilitan volar, por ejemplo, un factor que imposibilita volar es la niebla, por supuesto, si tienes una niebla densa debajo, no vas a poder, aunque vueles, puedas volar por encima de las nubes, no vas a poder obtener información. Pero lo que es para la producción y para la seguridad del aterrizaje y el despegue, que es la parte, digamos, más crítica, incluso la seguridad en el vuelo, es el viento el carácter fundamental en seguridad. En cambio, para obtener el producto tienes que tener en cuenta muchas otras cosas climatológicas. Genial. Hay otra pregunta. Esta nos la ponen por el chat. Os recomiendo que las hagáis por el botón de preguntas y respuestas porque a veces empieza a haber cosillas ahí y se nos pueden pasar todas las preguntas que podáis plantear. Es muy corta. Supongo que la pregunta real que plantea Gonzalo Bell es que si también se puede conocer volúmenes. Si quieres ampliar esta pregunta, Gonzalo, te abro el micro en un momento y nos comentas, ¿de acuerdo? Sí, porque claro, no sé si se refiere a volúmenes de terreno y volúmenes de topografía o de cantera, sí. Volumen de árboles, así digamos a pelo, tal cual, no. O sea, no porque te falta mucha superficie de la nube de puntos, pero sí puedes obtener volúmenes, por ejemplo, pues de copa o volúmenes que es una cosa que nosotros también utilizamos para corregir ciertas imágenes, el volumen de la copa del árbol para hacer las correcciones radiométricas. Pero puedes calcular volúmenes, tanto por ejemplo, una cosa también para que lo utilizamos, no tiene que ver con el sector forestal, pero es para hacer modelado de fuentes o de estatuas o de iglesias y hacer para el Departamento de Patrimonio Cultural de la empresa y hacer esos cálculos de volúmenes. Yo entiendo que ha quedado contestada. Si no, te invitamos, Gonzalo, a que o bien plantes la pregunta de manera más extensa o bien y luego intervengas con la mano levantada. ¿De acuerdo? Pues en principio no hay nada más, así que si quieres, continúa. Vale. La otra sensorización que utilizamos nosotros bastante como empresa en el entorno forestal son los sensores multiespectrales. Es probable que muchos de vosotros ya lo conozcáis, pero básicamente lo que es un sensor pasivo, que lo que hace es que dentro de un conjunto de bandas, este sería el caso de la Sentera, que tiene estas 5 bandas, capta lo que refleja de la luz del sol, lo que refleja la superficie que estemos estudiando,
la longitud de ondas lo que refleja, perdón, en las longitudes de ondas que no son absorbidas por la planta, por la hoja normalmente, y eso que refleja tiene mucha correlación con las sustancias químicas que hay en la hoja, ¿vale? En función de la cámara, eso es importante también saberlo o tenerlo en cuenta, en función de la cámara no cogerá el mismo número de bandas, ni desgraciadamente, porque sería lo ideal que cuando alguien dice infrarrojo cercano fuera la misma banda o el mismo ancho de banda o el mismo conjunto de bandas el que está cogiendo, pero no siempre es así, a veces están desplazadas y te coge como un valor medio dentro de ese rango que se está estudiando, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, tradicionalmente inicialmente estos trabajos, por lo menos donde yo tengo constancia, empezaron en agricultura, pero se intenta llevar al sector forestal. Tradicionalmente lo que estás dentro del espectro que puede tener una planta sana, una planta estresada o el suelo, bueno, pues refleja diferente, la intensidad de lo que se refleja es diferente en el verde, en el rojo, en el infrarrojo y en el rojo borde, ¿vale? En función de estos parámetros, hay mucha gente, sobre todo también de satélite, que desarrolló durante un montón de años un montón de índices, perdón, que permite bueno, pues obtener información espectral de lo que estamos observando. En el caso nuestro, en el caso forestal. Las cámaras que nosotros utilizamos son dos principalmente, la Sequoia y la Sentera. Esta tiene 4 bandas, es decir, captura 4 bandas y un óptico, y esta tiene 5 bandas y una cámara óptica, con sus sensores de luz, ¿vale? Es importante los sensores de luz para hacer una correcta calibración en vuelo si las condiciones de iluminación son cambiantes, y la parte más importante, que es una calibración radiométrica de las imágenes o del conjunto de imágenes obtenido para poder, para permitir poder hacer comparaciones a lo largo del tiempo, ¿vale? Cada cámara tiene sus paneles. Nosotros, aparte de los paneles que utiliza la cámara, utilizamos otros paneles especiales, porque a base de muchas pruebas, ir comprobando qué es lo que iba pasando con la gente de campo y que si lo que veíamos tenía sentido, bueno, consideramos que los paneles existentes con las cámaras, tal como te los venden, no son suficientes para una correcta calibración radiométrica y sobre todo para una correcta comparación en diferentes momentos temporales de las imágenes obtenidas. Con la cámara que usamos ahora más a menudo, con la Sentera 6X, podemos obtener hasta 23 índices espectrales diferentes, casi todos desarrollados para satélite y para el campo agrícola, y nosotros lo que hacemos es utilizar el que creemos que mejor se adapta a la situación que estemos estudiando, o la combinación de ellos que creemos que mejor se adapta a lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando. En este caso, siempre los sensores multiespectrales los estamos usando para intentar evaluar el vigor vegetativo de la vegetación, del entorno forestal que estemos estudiando, ¿vale? Nosotros, bueno, pongo un ejemplo más o menos cómo se calcula, pero normalmente es un cociente entre normalizado o no de los diferentes valores de las bandas, para intentar ver, pues, por ejemplo, en el NDVI, intenta ver un poco la cantidad de clorofila para que determina la actividad fotosintética que tiene la planta, y eso puede tener una correlación con el vigor vegetativo. Al principio nosotros utilizamos el NDVI porque era también el que más bibliografía había y el que más se utilizaba, pero nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que el NDVI en muchos casos genera información, no voy a decir falsa información, pero sí información que te está metiendo parámetros en ese valor que no son estrictamente lo que tú estás buscando, como por ejemplo pues el NDVI de una misma especie cambia en función de su calidad de estación. Entonces, y cambia también mucho, y vemos que puede verse afectado el NDVI por parámetros que no tengan que ver exclusivamente con cómo esté vegetando la especie o esa planta ahí, sino puede modificarse pues, por una herida de poda, o por un rayo, o porque haya una herida puntual, o porque esté siendo atacado por una plaga, etc. Entonces, sí que es verdad que esas modificaciones son muy útiles para intentar ver esos efectos sobre la vegetación que estemos buscando, que puedan afectar su vigor vegetativo, pero por sí solo utilizar solo el NDVI, nosotros ya desde hace un par de años no lo utilizamos en exclusiva, e intentamos ver otra serie de índices que podemos obtener con la Sentera 6X, con la cámara que utilizamos ahora. Un caso más o menos digamos, práctico, pues un trabajo en Castañar, en el Tiemblo, para la Junta de Castilla y León, en el cual bueno, podemos ver con
en este caso es con uno de los índices, pero pasa con muchos de ellos, como nos ayuda a clasificar o a ver, bueno, pues dentro de esta parte de aquí, que sería el castaño con respecto a Quercus pyrenaica, o en esta foto la foto de abajo lo que tendríamos es una mezcla entre castaño, pino y algo de roble. Entonces, esa mezcla, las diferentes especies en la misma calidad de estación, en el mismo lugar, bueno, pues también responden diferente a su vigor vegetativo para un mismo momento puntual. Puede ocurrir que, depende del momento puntual en el que cogemos, sea una especie la que esté con mayor vigor vegetativo. Voy a hablar vigor vegetativo no refiriéndome solo a NDVI, sino a cualquiera o a varios de estos índices o combinación de los índices anteriores, de que el vigor vegetativo de una planta, de una especie en concreto, en función de la época del año, puede estar por encima o por debajo de la otra. Es importante, nosotros intentamos siempre hacer un seguimiento a lo largo del ciclo vegetativo completo para intentar ver esas diferencias y poder aprender mejor a cómo puede, por ejemplo, responder pues, a fenómenos posteriores como sequía o intentar correlacionar esos datos con climatología o meteorología, mejor dicho, en ese momento, y que nos ayude a mejorar el conocimiento que tengamos sobre nuestros montes. Claro, ahora ya tenemos dos informaciones dentro de un mismo sitio. Os he dicho antes, las Enteresis X tienen una cámara óptica y unas bandas espectrales. Bueno, mezclando la información de, por ejemplo, cómo podemos detectar mezclando modelos digitales de superficie, modelos digitales del terreno, la información obtenida en óptica y por colorimetría y la información multiespectral de vigor vegetativo, que vemos que puede ir cambiando por especie, pero sobre todo también lo diferencia muy bien del suelo y de otra serie de ramas, pues nos ayuda a segmentar y localizar las copas, a veces los pies, pero normalmente las copas, de los individuos de ese espacio forestal, de ese monte o de esa dehesa. De ese bosque o de esa dehesa o de esa repoblación. Claro, nos ayuda a quitarnos todo el ruido que nos puede generar la imagen multiespectral, todo el ruido que nos puede dar el entorno y quedarnos con la parte más importante, pero sobre todo nos ayuda, nos permite mejorar nuestra clasificación de pie muerto o pie moribundo o pie enfermo, ¿vale? Porque le vamos metiendo más información todavía al sistema. Ese sería un caso, es decir, una imagen óptica donde solamente nos hemos quedado con las copas, con la parte de la copa que sobrepasa una altura y nos permite bueno, clasificar o ver un poco, estudiar esa zona. Por ejemplo, en este caso es una dehesa donde casi todo es Quercus pyrenaica o fresno. Bueno, situaciones como esta, donde podemos creer que es, o a ojo, pensar que es un único pie, una única copa, realmente cuando vemos el vigor vegetativo vemos que realmente son dos pies que están conformando una única copa. A día de hoy, con las limitaciones anteriores de que no puede atravesar con imágenes por fotogrametría, no podemos atravesar, no hay rebotes como en el LIDAR y no podemos sacar el suelo o el tronco justo bajo la copa. Esta forma de trabajar y mediante estadística nos ayuda a detectar o a clasificar si lo que estamos obteniendo como un único pie, como una única copa, son realmente dos pies, y en este caso pues se ve bastante bien por dónde corta la copa general de un pie del otro, o no tengo seguro si veis el ratón, pero aquí arriba a la derecha también se ve pues una copa con otro individuo debajo, que en este caso son dos especies diferentes, ¿vale? Es fresno y Quercus pyrenaica, lo que estaba ahí acoplado. Volvemos a lo mismo, realmente nosotros con esto nos da indicaciones de que ahí puede que haya dos pies, pero realmente si no vas a campo y lo compruebas, pues no sabes lo que estás viendo. En caso de que te compense o te interese comprobarlo, porque puede tener dos biovegetativos, pero no estén muy alejados o que no tengan una importancia, una clasificación, digamos, no tengan una importancia, no es importante porque esos dos pies, esas dos zonas de la copa tengan un vigor vegetativo importante, pero a lo mejor sí, porque a lo mejor lo que estás viendo es que parte de la copa, una de las ramas principales de la copa, esté dañada o tenga un chancro o tenga una enfermedad o tenga un ataque de algún perforador que esté generando un menor vigor vegetativo en una parte de la copa que en la otra, ¿vale? Álvaro, una cosilla, Sí. puedes utilizar el ratón, sí que es verdad que se ve un poquito pequeño si el fondo es muy tal, pero si dices mirad el ratón, se ve perfectamente. Vale, perfecto, gracias. Entonces, en un caso, por ejemplo, que ahora veremos, nosotros pues tenemos el vigor vegetativo, o la estimación del vigor vegetativo de
diferentes copas, no siempre son pies, pero diferentes copas en un entorno, pues esta es una dehesa en Segovia, la dehesa de Casla, de unas 215 hectáreas, y bueno, pues vemos cómo varía el vigor vegetativo dentro de ese monte. Claro, este monte presenta una dificultad que luego veremos después cómo la hemos resuelto, pero presenta una dificultad que tenemos 3 especies. Claro, muchas veces sobre la óptica, a veces en función del momento del año en el que vueles, puedes diferenciar por diferencia de colorimetría los individuos, pero hay otras veces que no puedes. Entonces, ¿qué es lo que nos está saliendo aquí? Pues que en esta zona que se ve azul verdoso y azul, toda esa zona tiene un vigor vegetativo mucho más alto que la media del monte, los amarillos tienen un valor, digamos, la media, y el rojo tiene un valor muy bajo. Claro, aquí tienes 3 especies que son sabina, fresno y Quercus pyrenaica, con una actividad fotosintética y un vigor vegetativo en estos índices que hemos hablado antes, en muchos casos diferentes por especie. Pero ¿cuál es el problema? Que a lo mejor un Quercus pyrenaica enfermo, su vigor vegetativo se parece mucho al vigor del Quercus, de la sabina, que esté bien, que esté perfectamente sano en un momento dado. Entonces, no sabes ese punto rojo al 100%, si trabajo de campo, puedes separar si eso no es un pie enfermo o es una sabina. O al revés, un punto amarillo puede ser una sabina que tenga un vigor vegetativo disparado con respecto al resto de las sabinas de la zona. Eso hasta hace poco, hasta hace 1 año y medio, 2 años, no era trivial poder resolverlo, ¿vale? Pero en cambio, en entornos como esto es el incendio de aquí de la granja de hace 2 años, en la zona de Palazuelos, que bueno, ya casi va para 3 años, en el cual, bueno, volamos toda la zona perimetral del borde del incendio. Claro, que teníamos una ventaja que era casi todo el perímetro era únicamente la misma especie, y entonces variaciones en el vigor vegetativo de los individuos que éramos capaces de aislar nos estaban mostrando como una misma especie tenía diferentes vigor vegetativo, que en este caso, teniendo claro cuál ha sido el factor que está afectando a su vigor, que es el calor, el incendio, ya sea por llama, por convección o por radiación, esté afectando o esté condicionando su viabilidad futura. Entonces, esto parte de un proyecto que empezamos en el 2017, en otro incendio en Valencia, en el cual vimos que el vigor vegetativo dentro de los pies del perímetro del incendio que no estaban en la óptica, no aparecían entre comillas verde justo poco después del incendio, muchos de esos pies sufrían ataque de escolítidos o de perforadores o morían con el tiempo. Claro, una cosa es lo que podemos ver en la óptica y otra cosa es lo que nos da, en este caso en falso color, una cámara multiespectral, donde estamos viendo la actividad fotosintética que tienen esos árboles. Entonces el árbol puede estar con una actividad fotosintética súper baja porque se ha soflamado los vasos del xilema de la parte baja del árbol, la copa todavía se puede ver verde, pero ese árbol seguramente va a acabar muriendo en un tiempo breve. Claro, en este caso, más que en ningún otro, nosotros hacemos una especie de clasificación, hacemos una clasificación del vigor vegetativo de la vegetación del perímetro de incendio y podemos decir, oye, mira, esto está en la media de los pies que están muy alejados de 400, 500 metros de la zona del incendio, es lo que tomamos como valor de muestra. Todos estos pies que nosotros te clasificamos, pues tienen valores normales. Estos que serían en caso los amarillos, los que tienen un color naranja, pues tienen una baja probabilidad de sobrevivir porque se alejan bastante, de manera estadísticamente significativa, se alejan bastante del valor normal de la vegetación que por distancia no se ha visto afectada por el incendio. Hay otros que tienen un valor que es rojo, es decir, tiene un valor vegetativo casi el mismo que el del suelo, por lo tanto ese árbol ya no tiene una actividad fotosintética. Incluso pies era también en nuestro caso, porque esto lo hemos hecho varias veces, hemos visto que valores anormalmente altos con respecto a la vegetación no afectada por el incendio, vegetación control, tienen unos datos, tienen un valor muy alto. También es interesante ir a verlos porque puede estar sufriendo algún ataque o estás cicatrizando alguna herida, ocurriendo algo que un ojo experto, como puede ser de un agente forestal, un fitopatólogo o un ingeniero técnico forestal, pues decida si ese árbol va a poder sobrevivir o no va a sobrevivir y ayude a planificar las cortas, digamos, de perímetro del borde del incendio para que no se generen problemas mayores en el futuro. Por supuesto, utilidades, y yo digo, podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero utilidades, por ejemplo, que tendría en borde del incendio y que nosotros
hemos utilizado cuando se nos ha encargado, pues sacar modelos digitales del terreno de la zona quemada, hacer una clasificación de cuál es la zona que mayor riesgo tiene de erosión, hacer un seguimiento de la regeneración, incluso después de la repoblación comprobar qué pies, si ha sido una plantación, pues un conteo de marras después de un incendio, y con esta tecnología multiespectral lo hace de una manera muy rápida, porque además tienes un patrón de seguimiento bastante estable y genera un montón de herramientas en el borde de incendio. Pero bueno, en el bloque multiespectral consideramos que una de las principales y que se puede hacer en un plazo de tiempo corto, si sabes hacerlo bien y has adaptado tu flujo de trabajo y te alejas de los flujos de trabajo heredados, que son los que normalmente venden los que te enseñan, los que venden estas camas, tienes que alejar el flujo de trabajo de agricultura, porque aquí no tienes un terreno plano, tienes cambios de pendiente, tienes cambios de altura y tienes que adaptar tu flujo de trabajo y de procesamiento de las imágenes para ese tipo de características concretas. Porque muchas veces vemos que en situaciones parecidas otros gestores han intentado controlar algo parecido y no han obtenido resultados. Normalmente es porque las imágenes o no se han ortorrectificado bien o no se han rectificado no se han rectificado radiométricamente de manera correcta, o no se han tenido en cuenta todas esas diferencias de modelo de superficie. Por la altura de los árboles te genera una distorsión sobre la imagen y sobre los valores espectrales. Y obtener pues, un mapa de clasificación del perímetro del incendio que pueda ser interesante o relevante, ¿vale? Para el gestor de ese monte del incendio. Este es otro caso, la zona de Zamora, la zona del Atedo, donde el incendio había ocurrido hacía 6 o 6 años, si no recuerdo mal, y seguían apareciendo pies muertos, seguían pies afectados por IS y se los iban cortando con los años porque tenían, aunque se había colocado bastantes trampas y se estaba intentando controlar la población de escolitos, de perforadores, pues seguían teniendo problemas. Aquí lo que hicimos fue un vuelo en las zonas próximas y que más problemas le estaban mostrando por las trampas y hacer un vuelo de las zonas, intentar detectar ya los pies muertos para que pudieran ir a cortarlos automáticamente y sobre todo detectar aquellos pies que tienen un vigor vegetativo muy, muy bajo o muy, muy alto con respecto al resto de la masa, para que, en este caso, la cuadrilla de plagas, la cuadrilla que llevaba el Servicio Territorial de Zamora, fuera a esos puntos, a esas coordenadas que nosotros le habíamos dado y pudiera evaluar si lo que nosotros estábamos viendo se debía a un ataque de IPS o se debía a que el árbol ya estaba en decaimiento y poder hacer una actuación preventiva y de control anterior a que esto se fuera expandiendo. Y bueno, pues vemos ejemplos donde se detectan con las cruces los pies muertos, que eso se detectaría también en la óptica, pero nos ayuda a buscar zonas que tengan un vigor vegetativo más bajo, comprobar qué pies tienen un vigor vegetativo que se desvía mucho de la media de esa misma especie en el entorno alejado del foco de plaga, más o menos con una calidad de estación parecida, qué vigor vegetativo se esperaría en ese mismo momento, en esa misma época del año para la zona de estudio, y comprobar, bueno, pues aquí se puede ver mucho mejor, porque esto es también un falso color que se preparó para poder resaltar mejor aquellos pies que se desvían mucho hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Y en algunos casos, pues es un ataque de IPS o un rayo, ¿vale? En uno de los árboles le había caído un rayo y había matado al árbol casi por completo y no tenía que ver con una acción directa de IPS, pero sí podía ser un punto donde la plaga pues, pudiera otra vez dispararse. Entonces, pues, bueno, también controlar, detectar ese árbol y poder gestionarlo pues es bastante práctico. Claro, los he dicho antes que con los sensores multiespectrales el problema que habíamos es que teníamos dificultades o había dificultades sin trabajo ir a campo, poder separar o clasificar si el valor que estaba viendo era por especie. Teníamos una desviación de la ortofoto, es decir, esta zona tiene un vigor vegetativo por encima o por debajo de esta otra zona. Vale. Con trabajo de campo y apoyándonos en parte con el trabajo de campo que gracias al equipo de IGM, en este caso en Castilla y León, poder hacer un inventario, que en la parte de inventario de Zumain, pues se organizaron unos inventarios para poder entrenar un modelo en el cual nos ayudaran a, con la forma en la que trabajamos, con la correcta autorrectificación, poder clasificar por especie con los diferentes bandas o valores espectrales, ¿vale? Entonces, gracias a ese trabajo, se desarrolló un modelo en el cual, por entrenamiento, nos da una predicción del 95% y con validación, importante, los datos que se usan de validación son datos que nunca se han utilizado para entrenamiento, poder hacer una clasificación por especie.
de copa, ¿vale? Y de copa que se ve, es decir, si es un pie que está debajo de la copa más grande o dominado, pues ese no le podríamos ver. Pero sí voy a hacer una clasificación de hay tantas copas, volúmenes de sabina, tantos volúmenes de roble, tantos volúmenes de fresno, porque aunque el vigor vegetativo, el NDVI en puro, puede mezclarse de unas especies con el de otras, mediante el entrenamiento del algoritmo y con los datos espectrales obtenidos y con la correcta utilización y combinación de diferentes índices y de otros datos obtenidos en campo, se entrena este algoritmo para poder obtener esta clasificación. Claro, ahora ya podemos ver, esa copa tendrá en nuestra base de datos, en nuestra capa, tendrá el dato especie, pero también el dato subidor vegetativo y se hace la media con respecto a todas las copas que pertenecen a esa especie. Entonces ya no nos queda un mapa de distribución de vigor vegetativo, de intensidad de vigor vegetativo, o lo que se desvía de la media como nos pasaba antes, donde tenemos esta zona de aquí, que sería esta zona aquí con un vigor vegetativo antes muy alto, pero claro, porque eran robles casi todos ellos. Entonces, claro, aquí, esta zona, los robles, la mayoría de ellos tienen un vigor vegetativo muy parecido al resto de los robles de la masa. Hay otros robles que están en rojo, en este caso no he podido hacer zoom, disculpad, pero se ve, pues hay robles que tienen un color rojo y eso es un roble que está muy enfermo, muy debilitado, y hay otras sabinas que están en rojo y otras sabinas que están en verde, y no tienes esa mezcla de datos. Entonces te permite un análisis, tener dos informaciones. Una, esta es la clasificación, distribución por especies que tengo en este monte, en el monte que estoy gestionando, y esta es cómo se encuentra de vigor vegetativo con respecto y en relación a su especie. Claro, esto necesita muchos datos de muchos trabajos diferentes en los que has utilizado muchas imágenes multiespectrales, en las que has hecho mucho trabajo de campo y has podido etiquetar, que es la parte más importante, poder etiquetar correctamente los datos obtenidos en campo y poder hacer una correlación unívoca, es decir, este pie es exactamente este pie que yo estoy viendo en la ortofoto, hay unas maneras de conseguirlo, y a día de hoy pues lo podemos hacer con estas tres especies, que es de la que más datos tenemos y más seguimiento hemos hecho, pero añadiendo datos, añadiendo trabajo de campo y añadiendo más lugares diferentes, más zonas, pues se podría seguir mejorando este algoritmo predictivo y ver cómo funciona en otras zonas, en otros entornos. Con este mismo algoritmo lo hemos utilizado en zonas donde no habíamos volado y la verdad es que de manera previa, antes de hacer el inventario, la verdad es que funciona bastante bien. No funciona al 90% a día de hoy, como sí que funciona el 90 y tantos por ciento en esta zona, y en las dehesas de al lado, ¿vale? En las dehesas cercanas también tiene una tasa de predicción de acierto bastante alta cuando vas a comprobar en campo los resultados, pero si te alejas a, por ejemplo, la ladera sur de la sierra, la que da Madrid, o si te vas a ver Corpus Pirenaica a la zona de Palencia o a la zona de Zamora, pues no funciona tan bien, pero aún así con una tasa de acierto bastante alta. Claro, ahora ya si lo que me preocupa es ver aquellos pies que están muertos o que están débiles o que están extremadamente débiles, ya no tengo todo el ruido anterior, es decir, ya no tengo toda esta masa, sino por especie me saco cuáles son, dónde están los pies o la concentración de pies que tienen un vigor vegetativo mucho más bajo que el resto de individuos de su especie, o aquellos que están moribundos o aquellos que están muy afectados. Con respecto a la derecha es el castañar del Tiemblo, donde hicimos también trabajo el año pasado al respecto. Ahora clasificar por especie, y aquí podríamos estar hablando durante horas sobre este tema, que ahora se abre la puerta a poder meter mucha más información a los modelos y utilizar estadística avanzada para intentar buscar posibilidades, correlaciones, o poder entender un poco mejor cómo funcionan las especies del monte que estamos tratando. En este caso, por ejemplo, tenemos cómo funciona el vigor vegetativo, el valor anual y la distribución en los diferentes tres vuelos que se hicieron de las tres especies, pues cómo se distribuye la sabina, el valor medio del roble y el valor medio del fresno. O, en este caso concreto, se hizo una prueba añadiendo información si los pies estaban o no estaban trasmochados. En este caso, para el fresno, la distribución, el vigor vegetativo que tiene los fresnos trasmochados frente a los no trasmochados, no solamente el valor medio, sino también su distribución, lo cual te ayuda, bueno, pues a intentar ver si, o intentar buscar indicios de si el trasmoche afecta o no afecta, que no se puede llegar a día de hoy en este trabajo, no se puede llegar a una conclusión clara si afecta o no afecta, por lo menos para la viabilidad
de esos pies en la zona, pero por lo menos ves que tiene una distribución diferente, que los trasmochados, algunos de los trasmochados están un vigor vegetativo muy, muy bajo, un vigor vegetativo muy, muy alto, pero el valor medio es más alto que el valor medio de los no trasmochados. Pero bueno, sí, tiene muchas implicaciones y que habría mucha discusión de la utilidad que tiene esto, pero bueno, es un ejemplo que me parece relevante para este caso. O comparar, lo decía antes, el vigor vegetativo de las sabinas o de los robles, el monte en el que estábamos trabajando, el 215 frente al 185, que es una dehesa con unas características muy parecidas, alejada un poco más hacia el oeste, en la zona de estudio, con unas características parecidas. Pues te ayuda a ver, comparar dos zonas diferentes, porque lo has hecho con la misma metodología, un equipo cumpliendo una correcta autorrectificación y cumpliendo un montón de fases de trabajo que te permite hacer esa comparación. Y luego intentar buscar correlaciones de los del vigor vegetativo con todos los datos que tú puedas incorporar a tu estudio. Como siempre hay que tener claro, y en cada caso habría que estudiar aparte, que la correlación no implica causalidad, pero sí que te ayuda a dónde tienes que mirar o a dónde puedes mirar si tienes un problema en tu monte. Estamos hablando siempre de montes, normalmente esto lo estamos utilizando en montes que tienen algún problema, alguna preocupación para el gestor. Pero la idea es intentar extenderlo, extrapolarlo a ampliar el uso en diferentes tipos de gestión. Pero, por ejemplo, en este caso yo tengo un problema, quiero saber qué es lo que está pasando y cuál puede ser el parámetro que esté influyendo en el decaimiento de la vegetación que estoy estudiando. Bueno, pues lo hago de esta manera, ¿vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta, he visto que hay 5. Álvaro, hay varias. ¿Vale? Te cuento un poquillo cómo van. Bueno, hay una mano levantada, es de Gorka, lo digo porque se vaya preparando, le daremos paso el último. Si no estuviera interesado, pues que la baje y por si lo habría dado por error, ¿vale? De acuerdo. Entonces, hay un par de ellas que han llegado al poquito de tú empezar a hablar y vienen un poquito a colación del tramo anterior, pero bueno, te las voy a plantear de igual manera. Juan María Herrero pregunta que si el coste que supone el empleo de esta técnica, qué coste supone el empleo de esta técnica de trabajo y cuánto tiempo conlleva tanto el trabajo en campo como después el de gabinete. Te pido como una media. Sí, el coste va a oscilar mucho en función de la posibilidad de volar y de la posibilidad de hacer el trabajo, pero estamos hablando que, y nosotros también muchas veces lo evaluamos por jornadas de trabajo, es decir, yo tengo una productividad X, vamos a poner de 100 hectáreas por día de trabajo, o de 50 hectáreas por día de trabajo, por ejemplo. Si tengo que volar 10 hectáreas, el coste de ir a volar es el mismo de 10 que el de 50. Entonces vas haciendo múltiplos, entre comillas, de 50 hasta que llegas más o menos a un coste. Va a depender mucho de la capacidad que podamos despegar o aterrizar cerca, porque si yo puedo, como en el caso de la dehesa, despegar desde el interior de la dehesa, con la limitación actual de vuelo, voy a volar esa misma superficie en mucho menos tiempo que si tengo que estar mandándolo desde lejos, buscar zonas que siempre tengo que mandar desde muy lejos y con posibilidad de pérdida de radioenlace, etc. Los costes son, para que te hagas una idea más o menos, una evaluación de unos 100 hectáreas más o menos, y teniendo que hacer 3 vuelos, por ejemplo, que quisiéramos hacer 3 tandas porque quisiéramos ver un problema concreto, estamos hablando de unos 12.000, 11.000 euros. Si quisiéramos hacer solamente un vuelo y una tanda, pues estaríamos hablando de casi un pelín más de un tercio de ese coste. El coste de procesado va más o menos en ese paquete de cosas que estoy diciendo, sin trabajo de campo. Claro, el trabajo de campo va a cambiar muchísimo en función de qué parámetros quieras medir. Solo diámetros y alturas para comprobar un estadillo donde solamente dices especie. Hay que coger muestras de hoja, hay que coger muestras de un chancro, hay que coger muestras de un exudado. Eso, claro, abres un abanico, hay que coger una muestra del suelo, abres un abanico de costes que va desde un trabajo relativamente sencillo y rápido a un trabajo costoso, difícil o complicado. Por ejemplo, uno de los trabajos de investigación que vamos a publicar, que os hablaré brevemente sobre al final, pero seguramente saldrá publicado en el Congreso Forestal Nacional de este año, el trabajo de campo para conservar las muestras en frío y luego congelarlas y mandarlas al laboratorio para que no se alteraran, el coste era disparatado, pero bueno, un trabajo de investigación que desarrollamos con fondos propios y que buscamos una cosa muy concreta, entonces ahí se dispara, pero para una gestión, pues lo de la dehesa de Casla,
pues casi lo más importante era saber la especie y buscar pues, datos de nutrientes de hoja, de suelo, etcétera, y eso pues te sube un poco el precio. Te sube más el precio, perdón, un poco. Pero claro, yo digo, exactamente esa parte de trabajo de campo no te la puedo contestar, porque hay una gran variabilidad. Bueno, seguimos con la siguiente, que también venía de un poco del bloque anterior. José Luis Solís te preguntaba que si la aplicación de la fotogrametría en inventarios forestales, si no es una masa abierta, pues le suele dar muchos errores en muchas variables dasométricas por la falta de precisión en el modelo digital del terreno generado. Y te pregunta que si crees que es posible utilizar MDT del PNOA con su resolución para normalizar alturas de vegetación. Por ejemplo, te pregunta sobre esta idea. Sí, normalmente cuando no funciona o cuando no sale bien la fotogrametría en inventarios forestales, se debe a la precisión, como bien ha dicho, de la toma de los datos y la precisión tanto del tamaño de las parcelas como del vuelo. Eso normalmente se resuelve bastante bien. Nosotros utilizamos también modelo digital del terreno, del PNO en algunos casos. No tanto para normalizar la altura, sino para apoyar puntos. Al final, si tienes una buena resolución y sabes qué es lo que que exactamente necesitas con mucha precisión el terreno, tienes formas si tienes una fracción de cavidad cubierta del 100% trabada, que no es nada de suelo en ningún punto, es complicado, es casi imposible. Entonces te tienes que apoyar en otra cosa. Y puede ser el modelo digital del terreno. ¿Cuál es el problema? Que el modelo digital del terreno también falla. Y si vas a campo también tienes errores de varios metros de altura. Entonces, nosotros los casos que hemos visto que funcionan bien en terrenos llanos, pero en terrenos con mucha pendiente, cuando comparamos el modelo digital del terreno que nosotros hemos sacado con el modelo digital del terreno del PNOA, falla bastante. Entonces, habría que meter un apoyo. Nosotros, cuando hemos hecho perimetral forestal, hemos metido otros tipos de apoyo que nos han resultado bastante bien la papeleta para sacar un modelo digital de alturas y un modelo digital de arbolado bien, sí, bastante bueno. Pero sí, se podría utilizar. Yendo a la respuesta breve, se puede utilizar el modelo digital del terreno. Genial. Ahora ya estas preguntas han surgido a raíz de tu segundo bloque. Juan María Herrero te pregunta que al igual que en los casos del cultivo agrícola, si habéis trabajado evaluando con dron el estado fisiológico de la vegetación en cuanto a su grado de humedad e incluso para analizar en el caso de incendios el grado de combustibilidad. Sí, lo hemos utilizado. Utilizamos también, lo he dicho antes, cámara térmica para poder evaluar también la humedad y el estado fisiológico de las plantas. Sí, hemos hecho pruebas. Iba a decir al final, casi todo el desarrollo que estamos haciendo es bajo fondos propios porque financiación poca o aprovechando, poniendo de nuestro lado, pero para otros proyectos, otros trabajos nos contratan. Pero sí hemos hecho estimaciones y también cogiendo muestras haciendo una correlación, cogiendo muestras de humedad de los cultivos, de la vegetación leñosa en la zona que se quería evaluar, volando con el dron, con multiespectral y buscando correlaciones entre los datos que habíamos de humedad de combustible con el dato de estado fisiológico, de vigor vegetativo. El estado fisiológico implica muchas más cosas. Con una multiespectral pura es, creo, complicado evaluar 100%. Si tuviéramos suficientes datos, seguramente que podríamos, suficientes número de individuos que hubiéramos obtenido sus datos fisiológicos, su evaluación fisiológica con la evaluación del vigor vegetativo, pero sí, una aproximación sí que hicimos hace un par de años. Perfecto, yo creo que ha quedado un poquito más claro el tema. Lucía García te pregunta que si habéis comprobado si pueden diferenciarse pies de diferentes especies de Quercus y dice que te pregunta en concreto por las encinas y los alcornoques. Con multiespectral no lo hemos probado, es decir, no hemos probado encina y alcornoque. Por ejemplo, en el caso anterior, en el caso que estábamos hablando antes de Casla, sí que hay faginia, pero por ejemplo eso no hemos podido, había muy poco y no ha habido diferencias. Con otro tipo de que vemos más adelante como una cámara hiperespectral, sí que se ve diferencias entre que hemos hecho pruebas con encina y alcornoque y sí que se ven. Con multiespectral no lo hemos logrado. O no ha sido uno de nuestros objetivos. En zonas hemos hecho algún vuelo cuando volamos la hiperespectral y no indagamos mucho, pero sí que es importante, necesitas bastante trabajo de campo. No hemos visto, pero en cambio, si por ejemplo
hemos visto diferencias entre Quercus petrea y Quercus pyrenaica en la Sierra Norte de Madrid. No teníamos suficientes datos como para que la predicción sea robusta, pero sí que había diferencias no estadísticamente significativas, estadísticamente significativas, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero sí lo suficientemente curiosas para que la poca muestra que teníamos hubiera esa diferencia. En este caso te voy a plantear, te piden tu opinión. María Esperanza Cano te pide opinión sobre el empleo del NDVI para estimar la fracción de cobertura forestal y su clasificación en estratos, que si sería fiable o habría muchos errores de confusión a la hora de clasificar los valores. A nuestro entender, el NDVI en concreto te valdría si la masa es muy homogénea en todas sus características. Es decir, si los pinos que haya tengan una estructura, es decir, que estén plenamente sanos, no haya ningún problema. Si los robles están perfectamente sanos y no hubiera ningún problema, o las encinas estuvieran perfectamente sanos y no hubiera ningún problema, o la mezcla entre ellas. Yo soy cada vez más agnóstico del NDVI. Cada vez, como índice puro, creo que es útil, pero cada vez confío menos en los datos que daría. Y aún así, siempre necesitarías trabajo de campo para poder contrastar esa información y poder ajustar esa información que te esté dando el NDVI, por lo menos a nuestro entender. Perfecto, yo creo que ha quedado bastante claro. Nos plantea José Miguel Sillero que qué ventajas le ves al uso de drones frente a la calidad y precisión que proporciona un muestreo estadístico tradicional. Para inventario, imagino que pregunta. Entiendo que sí. De no ser así, que nos lo diga. Vale. Le veo ventajas y le veo inconvenientes. La ventaja principal que le veo es Vale, perfecto. La ventaja principal que le veo es tiene la ventaja de que puedes incorporar información que un muestreo estadístico tradicional no te da. Como por ejemplo, el biovegetativo de las especies, un modelo digital de alturas. Si no quieres meter LIDAR, un modelo digital de alturas, a mi entender, bastante más preciso que el que da a hacer el inventario estadístico tradicional. La capacidad de tener datos de muchos más árboles, no solamente de las parcelas de trabajo, pero tienes el problema de que hay muchos sitios donde con la legislación actual, que es un gran freno, una gran traba para trabajos de inventario forestal, no vas a poder llegar con dron a muchos de los sitios, ya sea por pérdida de cobertura, por radioenlace. Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene el sensor RTK, necesitas cobertura, ¿vale?, de móvil, en una zona donde vas a volar, porque si no, no hace la corrección en tiempo real al conectar, si no tiene conexión. Entonces, muchas zonas de inventario forestal de alta montaña que no tienes esa capacidad. Y creo que puede ayudar esa información obtenida para el estratificado y puede ayudar para rebajar la cantidad de trabajo de campo. Si estamos hablando de un muestreo estadístico tradicional, hay otra forma de hacer el inventario, puede ser foresterio, puede ser Geoslam o las escaneas terrestres, etcétera, etcétera, que te ayudaría a incorporar las dos cosas y a lo mejor no sería necesario un trabajo estadístico tan avanzado. La pena es que la mayoría de los inventarios forestales no te lo valoran, el meter esta herramienta, y al final, pues como vas a licitación, con suerte cuando hay una licitación y no lo dejan se lo dan a las empresas públicas, digamos, y no hay una licitación, eso no te lo valoran. Por ejemplo, si sois de empresa pública, pues a lo mejor sí que os lo permiten y podéis utilizar estas herramientas que son muy útiles. Pero a día de hoy, como no lo valoran, tampoco hemos podido hacer un trabajo intensivo de contrastar cuál es la diferencia o cuál es la utilidad real. A priori, con la experiencia que tenemos, lo que te digo es que sí, creo que es útil, creo que puede ayudar mucho a hacer un inventario y una ordenación forestal mejor y más dirigida a los retos del siglo XXI, pero tiene limitaciones de que haya cobertura para mover el dron, de que puedas aterrizar y despegarlo de manera correcta, de que la pendiente sea muy elevada o que el solape en proyección vertical de las copas sea muy alto y entonces tengas otra serie de problemas. Pero a mí me parecería que sería una herramienta fundamental para incorporar en los trabajos de inventario y de ordenaciones.
Perfecto, yo estoy contigo, la verdad es que es una pena que no se valore porque, bueno, al final es otra manera de hacerlo y tiene su inversión, como bien has comentado al principio de las preguntas, con lo cual pues es un valor bastante a tener es un factor a tener en cuenta. Vamos a entrar en el tercer bloque de sensores hiperespectrales, aplicaciones y futuro. Cuando nosotros llevamos trabajando con la cámara hiperespectral 4 años de manera más intensa los últimos 3, bueno, 5 años con la cámara hiperespectral desde que la compramos y de manera más intensa en los últimos 3 cuando ya aprendimos a utilizarla correctamente. Cuando hablo de cámaras hiperespectrales la gente piensa, o le viene a la cabeza muchas veces esto de saltos hiperespaciales, ciencia ficción y tecnología, digamos, como fuera del alcance de un sector además como el sector forestal y nada más lejos de la realidad. Para que un sensor multiespectral, como os he dicho antes, suele recoger 5 bandas y los sensores hiperespectrales en este caso son aquellos que recogen más bandas. Existen lo que yo llamo falsos sensores hiperespectrales que serían que tienen 8, 10, 12 bandas, ¿vale? Que son muchas más bandas que una multiespectral normal, pero no llega a nivel de las hiperespectrales como la que, por ejemplo, que nosotros tenemos, que tiene 270 bandas, pero hay algunas que son 640. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú en un espectro desde 400 nanómetros a 1000 tú solo tienes 5 valores o 5 datos, pues tienes 3 puntos o 3 datos o una gráfica, digamos, con 3, 4, 5 vértices. Pero con una banda hiperespectral o un hipercubo que se llama, tienes una modificación, lo que se llama una firma hiperespectral, ¿vale? Este equipo nosotros lo utilizamos embarcado en un Matrix 600, desgraciadamente un dron que ya no está en fabricación y bueno, pues tiene un ajuste muy concreto y tienes que calibrarla muy bien y ajustarla muy bien al dron de una manera exterior, con apoyo de un ordenador para poder hacer un trabajo, una toma de adquisición de toma de datos importante. La diferencia mayor de las cámaras es una cámara de barrido, es decir, va cogiendo una línea, luego otra línea de píxeles de información y va completando la ortofoto con ruido normalmente a los lados que tienes que ortorrectificar con la IMU de la cámara hiperespectral, con el GPS de la cámara hiperespectral y del dron y con trabajo de campo, de apoyo de trabajo de campo. Esto hace que la velocidad de avance del dron sea baja y que la productividad que puedas sacar sea muy baja también, ¿vale? Haceros una idea que para lo que os decía antes, nosotros con cámara multiespectral podemos estar hablando entre 175, 125 hectáreas día, ¿vale? En función de un montón de parámetros, un montón de cosas, pero más o menos son unos valores más o menos normales, y con una hiperespectral estaríamos hablando de 10 hectáreas en el mejor y más óptimo de los casos. Es decir, no es una cámara para avanzar, es decir, no es una cámara para hacer una evaluación de campo directa, pero es la cámara que nosotros utilizamos para nuestro la investigación fundamental que intentamos hacer. Casi todo lo anterior que os hablaba antes, el departamento lo que suele hacer es desarrollos o innovaciones o adaptaciones de tecnología ya existente para el campo, ¿vale? Pero en este caso es una cámara que la estamos utilizando para intentar sacar conclusiones y avances y publicarlos a medida posible y sobre todo como empresa intentar desarrollar productos que luego podamos vender o servicios que podamos ofrecer a nuestros clientes para poder mejorar nosotros competitivamente. Eso es un poco el origen de nuestro I+D. Esta cámara lo que nos da, para que veáis lo que os decía antes, al final el hipercubo, digamos, las 270 bandas, nosotros lo que lo transforma el software de la cámara, nosotros no, en un gráfico que nos da la firma espectral, o en este caso la firma hiperespectral, de un píxel concreto, ¿vale? Ese píxel puede ser suelo, puede ser rama, puede ser sombra, está afectado por la exposición, por la iluminación, está afectado por la altura, por el ángulo que forma por el ángulo que forma la copa con el sol en ese momento. Entonces tienes que hacer un montón de ajustes en campo, bastante complicados, pero bueno, te da, si después ya os digo, de un par de años complicados y duros de sacar esto adelante, bueno, pues logramos poderla poner en funcionamiento y que dieran cosas coherentes y buenas. Claro, aquí estaremos viendo 2 píxeles de un pinar, esto es un pinar de Silvestris, y que 2 zonas, 2 pies, que la mayoría de los píxeles, bueno, hemos puesto un punto de ejemplo, pero la mayoría de los píxeles de esos 2 pies tienen la misma firma hiperespectral. Y en cambio, otro pie situado a la derecha tiene una firma hiperespectral
netamente diferente del pie inicial o de los otros dos pies que hemos comparado, ¿vale? Partiendo de esto, claro, no podemos obtener información de mucha superficie, pero sí podemos obtener muchísima información de diferentes bandas de muchos individuos en este caso, porque bueno, quieras o no, volar, por ejemplo, 4 hectáreas de un pinar, estás obteniendo muchísima información. Nosotros la solemos, bueno, trabajamos también en otro tipo de entornos, pero bueno, en este caso, entorno forestal. Claro, os pongo un ejemplo de 4 firmas hiperespectrales obtenidas medias de diferentes lugares y situaciones con 4 especies con las que hemos trabajado con la cámara hiperespectral. Pirenaica, Silvestris, Pinaster y Julia regia, ¿vale? En la plantación agroforestal. Podemos ver que las firmas de Pinaster se parecen bastante, las firmas de Corpus Pirenaica se distancia bastante y cambia bastante con respecto a Julia regia, y Julia regia pues va un poco a su bola, entre comillas. Claro, con uno de los proyectos, uno de los trabajos que hemos hecho, bueno, que vamos a presentar dentro de poco, pero una de las vertientes, y así os lo puedo enseñar, es un trabajo que hemos hecho, digamos, volando en una parcela de control que tiene el CSIC, la Misión Biológica de Galicia, en Lugo, donde tiene, bueno, pues diferentes regiones de procedencia de diferentes pinares de Pinus pinaster. Y obteniendo la firma hiperespectral en el mismo momento y la misma calidad de estación, bueno, no se pueden diferenciar, no hay diferencias suficientes con los datos, con la cantidad de datos que tenemos para que el algoritmo nos haga una clasificación automática con un valor de predicción alto, pero sí que se intuye que la firma hiperespectral media de las diferentes procedencias que estamos estudiando en este caso, sí que se ve como hay una graduación o gradación entre los sitios. Son todos pies plantados a la vez, con un estado sano, que se han estado analizando fisiológicamente durante varios años, y esta información nos ayuda a buscar patrones o diferencias no solamente en la procedencia de Pinaster, sino en otros aspectos. Este es un trabajo que hemos acabado hace muy poquito, todavía no hemos podido empezar a redactar para publicar nada, pero a mí me parece súper interesante. Es un pinar en la zona de Zamora que volamos en el 2020, que estaba afectado, como podéis ver en blanco, todos los pies que se murieron. Esto es el vuelo del 2022, de enero del 2022. Muchos de estos pies no estaban muertos cuando volamos en agosto del 2020 y cogimos muestras de tronco, muestras de suelo y muestras de hoja y parece ser, yo todavía no tengo claro, parece ser que puede ser que esté pasando ese heterobasidio, ¿vale? Pero no está confirmado al 100%, pero sí que lo que vimos fue volando con, bueno, aquí os muestro 3, pero volando 3 bandas anexas a estas, en la zona, bueno, obtuvimos un patrón clasificador que nos permitía ver qué pies en el 2000, pies que estaban en el 2022 daban muestras de estar en una fase avanzada de decaimiento, la diferencia de las firmas espectrales entre los pies que se consideraban no afectados y los pies afectados. Claro, este patrón se lo aplicamos porque el vuelo hiperespectral solo se hizo en el 2020, ¿vale? En el 2022 no hemos volado con hiperespectral, simplemente se ha hecho un vuelo con óptica para hacer una clasificación y un inventario de campo con el agente de la cuadrilla de plagas y con un fitopatólogo para poder ver, hacer una clasificación del resultado de los pies. Esa información del 2022 nosotros no la utilizamos para clasificación porque, digamos, esta clasificación por bandas, la clasificación entre afectado y no afectado, lo hicimos con los datos de 2020 y lo hicimos en 2020. ¿Vale? Se quedó en un cajón y porque esto era también pues, una cosa colateral que teníamos en el trabajo y fuimos a hacer el trabajo de campo y comprobamos. Entonces, pues, bueno, y la clasificación de pie afectado o no afectado, sin afección serían los que están en azul y los afectados, los de clasificación afectados, lo decimos así porque no tenemos constancia exacta de qué es lo que hay, pero sí todos los pies que tienen la estrella, en 2020, la foto de 2020, tienen copa verde y en 2022, en el 2022, están completamente muertos, no tienen nada de hoja y nos sirve para poder nos ha servido para poder hacer una pequeña predicción de qué pies pueden estar afectados o no afectados, pero sobre todo lo que nos muestra estas bandas, esta tecnología hiperespectral es el poder clasificar de una manera mucho más precisa que con una cámara multiespectral y poder ver entrenando. Aquí es donde empiezan a entrar las palabras, aquí digo yo, que están ahora como muy de moda y que suenan ya siempre vacías, como Big Data, Machine Learning,
redes neuronales, etcétera, etcétera, pero bueno, es un poco las herramientas que nosotros utilizamos. Programamos en Python nuestras propias herramientas y algoritmos clasificadores e intentamos utilizar toda esa información, ese caudal enorme de información que tenemos para poder hacer unas clasificaciones mejores y poder encontrar patrones. Ahora la siguiente fase, que nosotros no tenemos financiación, pero que la siguiente fase lo interesante sería pues, ir a campo, ver todos estos árboles que les hemos cogido como afectados y ver exactamente, pues hacer un análisis y ver exactamente qué es lo que tienen los árboles o qué les está pasando realmente. Pero bueno, nuestra intención es volver, como eso entre comillas es la parte que menos nos cuesta a nosotros y dentro de nuestro I+D, nuestra intención es volver otra vez a hacer un vuelo y ver cómo va avanzando y bueno, pues ver si eso a dónde nos lleva, pero no es un caso en el que estamos ahora mismo trabajando. Otro caso en el que ha funcionado muy bien la cámara hiperespectral es un trabajo para Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en el cual hacíamos detección o veíamos una forma de detección de especies invasoras en diferentes lugares de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, funcionando muy bien con el ODEA y con Ludwigia, funcionando muy bien la clasificación tanto en agua como en la zona de costa. Aquí no se hizo nada de trabajo de campo, es decir, esto es lo que se llama una toma masiva de datos y que fuera lo que nos, digamos, con estadística nos fuera clasificado por grupos y luego esa clasificación es la que se le da al cliente, digamos, una especie como de doble ciego, entre comillas. Le digo, nosotros creemos que está aquí y él es el que comprueba si realmente estaba ahí o no estaba ahí y en esa distribución la especie que nos estaban diciendo, que nos comentaban. Si os dais cuenta, la dificultad que tiene en este caso muchas veces de georreferenciar las pasadas, ¿vale? Que se refieren de una pasada, otra pasada, otra pasada, otra pasada, y muchas veces en un día que hacía viento nos desplazaba el dron y no permitía que hiciera la trayectoria para hacer el solape perfecto, ¿vale? Por ejemplo, día de viento, en este caso, pues una cosa que aprendimos, bambú, que era una especie que estábamos viendo, pues el día de viento, como había partes de la zona de bambú que se estaba cogiendo con el bambú más o menos recto y otras zonas que estaba inclinado por el viento, cambia la reflectancia, cambia la incidencia y eso nos afectó un poco a los datos. Vimos que hay un patrón para poder detectarlo, pero no teníamos suficientes datos o no obtuvimos suficientes datos como para que el patrón fuera perfecto y tan bueno como el del ODEA o el del Ludwigia. Y luego, bueno, pues todo esto se puede intentar extrapolar al satélite, pero bueno, nosotros el encargo llegó hasta ahí y ahí nos quedamos. Este es un pequeño anticipo de este artículo, ya digo, así aceptado el Concurso Forestal Nacional y os pongo un poco de situación de lo que es. No os puedo contar mucho de los resultados, pero sí que, vamos, realmente han sido sorprendentes. Esto es una zona en Zamora, entre Portugal, en la frontera con Portugal, donde las parcelas 1, 2, 7 y 8 no tenían ninguna presencia de IPS ni de perforadores ni nada, y justo al otro lado de las parcelas, de la 3 a la 6, justo al otro lado de raya con Portugal, hubo un ataque, una explosión brutal de IPS y estuvimos viendo su evolución a lo largo de 2 años, a ver si los pies iban entrando, si les afectaba, si cambiaba su perfil interpénico, la forma de coger las muestras, lo que os decía, de la forma de coger las muestras, esto fue complicadísimo, de coger las muestras, mantenerlas en frío, mandarlas al laboratorio en un tiempo lo suficientemente corto para que no se alteraran las muestras, las formas de procesar las imágenes para quedarnos con la parte de la copa que estuviera siempre en todos los vuelos y no estuviera iluminada, que siempre estuviera en las mismas condiciones, que fuera la zona donde cogíamos las muestras y buscar y ver las correlaciones y luego ver a los 2 años, ahora que lo acabamos a mediados finales del año pasado, ver si los pies que nosotros veíamos que estaban cambiando, si tenían algún ataque de IPS, si no tenían algún ataque, si tenían un ataque de Tomicus o cómo iba afectando. Los resultados a nosotros son súper esperanzadores, además planteamos el trabajo desde el principio para intentar hacer una correlación rápida y con muy buena planificación de campo para ello, también para pasar estos resultados a una cámara multiespectral. Las correlaciones salen, la clasificación sale maravillosamente bien, porque es que son una cantidad ingente de datos, de 6 parcelas, cada parcela tiene, 8 parcelas, cada parcela tiene unos 40 pies, se cogieron muestras durante 6 veces durante un año, en momentos diferentes, con la misma metodología, la misma forma, el mismo personal, y la verdad es que a día de hoy de nuestro I+D yo creo que es lo
Lo que nos da un empujón para seguir avanzando, lo decía antes, falta de financiación que tenemos fuera parte, porque bueno, como buenos ingenieros forestales y de montes no lo sabemos vender, somos malísimos vendiéndonos y buscando financiación para gente que pueda apostar en el sector forestal por esto, y bueno, estamos viendo de formas de seguir avanzando con ello. Esto es un poco que la parte, digamos, no puedo contar mucho más, pero sí que a nuestro entender los sensores hiperespectrales, la cámara hiperespectral es muy complicado de saber utilizarla bien, pero una vez que la sabes utilizar bien, y creo que hay organismos, bueno, hay universidades en Europa que la utilizan de maravilla, es el futuro, porque te da una cantidad, y encima se está desarrollando a la vez que se desarrollan todas las técnicas de Big Data y Machine Learning, nada más con una comunidad en el sector que publica de manera gratuita o que entrega de manera gratuita todos sus avances, todo lo que están haciendo y lograr tener herramientas y ordenadores capaces de procesar la cantidad ingente de información, porque cada vuelo, por cada vuelo descargamos 4 gigas de información, 6 vuelos en 8 parcelas, 4 gigas de información, más luego todo el procesamiento de las imágenes, la autorrectificación que le añaden peso y capacidad de procesado, clasificarlas, procesarlas, etcétera, pues un trabajo ingente, muy, muy grande y hasta aquí más o menos sería la presentación. Quiero aprovechar el espacio que me dais porque, bueno, no es muy habitual que nosotros, Zumain, como empresa, pues ya digo, nos comuniquemos, pero bueno, aprovechar para dar las gracias a Juan del Barrio y a Javier Zuannávar, que son los dueños de la empresa y directores que han apostado desde siempre, digo, llevamos con los drones más de 12 años, siempre han apostado por el I+D en el sector forestal. Dar las gracias a mis compañeros de Zumain, que es un equipo que sin esto sería imposible, y a la gente de IGM de campo sería imposible. Y bueno, no creo que nunca lo oiga esto, pero Juan Moya, que fue la persona que hace 8 años empujó por esto y porque esto saliera adelante, que ahora mismo no está en el equipo con nosotros, tiene otros movimientos profesionales, pero que sin su trabajo esto hubiera sido imposible. Muchas gracias por atendernos y por estar aquí. Bueno, ha estado súper interesante. La verdad es que tenéis proyectos que siempre nos pasa, hay proyectos que se quedan, que nos contáis que se os quedan a medias y que por falta de financiación, y la verdad es que siguen siendo igual de interesante o más, porque los avances que hacéis están genial, y es una pena que se vean un poquito parados o que no puedan avanzar al 100%, pues por estas cosas. Pero bueno, también en parte nos gusta hacer los cafés porque si a partir de aquí conseguís alguna historieta que pueda seguir mejorando el sector, jolines, pues nosotros encantados desde el colegio. ¿Han planteado alguna pregunta más por el botón de preguntas y respuestas? Te leo. Pregunta Juan María Herrero, que comenta que es el sistema de trabajo hiperespectral, que si se podría permitir analizar en ríos y masas de agua la profundidad de la lámina de agua. Y además dice, incluso permitirían analizar la temperatura del agua. Te digo, en profundidad no, porque es decir, saber la profundidad de la lámina de agua, la cámara hiperespectral no te da una gran ventaja, porque lo que estás viendo es la energía, digamos, del sol que rebota. Entonces, cuanto más llega un punto en que la energía ya no atraviesa la capa de agua y ya no rebota, entonces tú no tienes ese feedback, lo que estás cogiendo solo de la parte superficial. La parte superficial sí que puedes detectar con este tipo de cámaras contaminantes, o incluso se hizo una prueba para cianobacterias, pero siempre en la parte más superficial, que es donde rebota el foco emisor de energía, que en este caso es el sol. Para temperatura en superficie, pues también un tipo de radiación, no compensaría meter, o para estimar la lámina de agua, por ejemplo, el nivel del freático, la humedad del suelo, realmente es mucho más práctico utilizar una cámara térmica, te permite volar mucha más superficie y te da un valor. Nosotros tenemos una cámara térmica y es verdad que da un valor a veces oscilante, porque las que están en drones no son las mejores cámaras térmicas, digamos, del mundo, pero sí que creo que no es la hiperespectral, sería lo mejor para detectar humedad, por ejemplo, en el suelo,
o detectar la temperatura del agua. Una cámara térmica yo creo que te lo daría bastante bien. Y sobre todo eso, porque la hiperespectral solo te va a dar la información de lo que rebota. Entonces llega un punto que si es una profundidad muy alta, no funciona. Yo creo que están sacando unos satélites con radio, con ondas de radio, que yo creo que va a funcionar bastante bien para ese tipo de trabajos, de detectar la profundidad de la capa de agua, de un cuerpo de una masa de agua, un río, un embalse, un lago, lo que sea. Genial. Tenemos otra pregunta de Agustín Bermejo. Dice, aparte del uso de sensores, te pregunta que si tenéis alguna experiencia en el uso de drones para otras actividades, como por ejemplo la siembra para reforestación, y que en caso de ser afirmativo, que cuáles serían los principales factores a tener en cuenta conforme a los aspectos normativos que regulen el vuelo de drones con cierto peso de carga. Aparte de como empresa, como decía antes, aparte de que la empresa trabajamos con drones, también somos ingenieros forestales y montes y hielos, etcétera. Yo no le acabo de ver el sentido de hacer, salvo en lugares muy puntuales o situaciones muy puntuales, yo no acabo de ver el sentido. Es verdad que nosotros no lo hemos hecho, no tenemos experiencia, tampoco puedo entrar a valorarlo. Sé que hay gente que está intentando hacerlo y trabajar en ello y seguramente con una base técnica consolidada y lo que los resultados le estarán, bueno, pues sus trabajos estarán avalados. Yo lo desconozco. A mí no me acaba de convencer precisamente por limitación de peso, es decir, si se cumple la legislación actual, la legislación a día de hoy, que es esa, de no puedes alejarte más de 500 metros, si te vas a drones que pesan más de 25 kilos ya, bueno, si vas a drones que pesan más de 5 kilos ya la normativa se convierte en una cosa súper extraña, y si te pasas de 25 kilos ya ni te cuento, o sea, ya recompensa más en helicóptero en su caso. Pero son creencias con una base de seguridad muy baja. Es decir, no he trabajado en ello ni he explorado mucho como para poder valorar a pies juntillas la viabilidad. Pero nosotros nos hemos metido en ese campo porque no lo vemos realmente viable a corto plazo. Sí que a lo mejor en lugares que sea muy difícil el acceso, pero claro, si es muy difícil el acceso y no te puedes alejar más de 1 kilómetro, 2 kilómetros con el dron, tienes que llegar a 1 kilómetro del punto. Claro, otra cosa serían, pues, si estás a menos de 1 kilómetro y es una zona muy escarpada, muy difícil, y pues a lo mejor ahí sí que, y tienes un camino que se ha abierto por curva de nivel, del que despegar y lanzar el dron con la carga, pues a lo mejor puede tener sentido. O sea, estoy hablando un poco sobre la marcha. Yo ahí lo que veo, el mayor problema es el peso, que sí que se puede hacer, es decir, tienes que hacer un estudio de seguridad aérea, tienes que hacer un estudio de la aeronave, tienes que estar certificado, hay una reglamentación muy marcada para poder hacerlo. Los drones comerciales yo creo que no lo cumplen ninguno. Tendría que ser un dron con clasificación y preparado, certificado para eso. Y yo personalmente no lo veo, pero estaría encantado de estar equivocado. Sí, bueno, al final si te dejan, mira, parece que a Agustín le ha gustado tu respuesta, pero bueno, al final si te dejan poco margen de maniobra, pues la utilidad o no, pues ahí entra en juego totalmente, o sea, la viabilidad del uso. En fin, siguen llegando preguntitas. Otra vez Juan María Herrero nos pregunta que si el sistema permite detectar o ubicar especies de fauna como por ejemplo de caza mayor o ganado, y así inventariar o contabilizar estos elementos. Voy a contestar, porque también veo que hay otra pregunta con censos de fauna que es parecido. Nosotros hemos hecho un proyecto para detección de censos de fauna con cámara térmica y sé que la cámara hiperespectral se utiliza para detectar contaminación de alimentación y por ejemplo, pues en atún o detectar un alimento dentro de una cadena de alimentos. Gente que piensa en esto para hacer dinero, no como nosotros, que se dedica a otro sector industrial que es más rentable que este, y se utiliza para eso la cámara hiperespectral. Es decir, haceros la idea que con 270 bandas, ya digo, con otras que hay la Coalainainen, que es 640 bandas, es como la huella digital, es decir, es capaz de encontrar un compuesto químico. Se utiliza también en varios sitios en minería para encontrar un compuesto químico. Si alguna sustancia química de la superficie del animal fuera característica de ese animal y fuera capaz se reflejara la sustancia química en la longitud de onda que estamos analizando, se podría hacer. Ahora, censos de fauna. Nosotros lo hacemos lo hemos hecho un programa con cámara térmica. Tienes un problema bastante alto.
Si la dejas en estático, vale, cuentas lo que pasa y funciona muy bien porque el animal emite un calor, tiene una forma, las nuevas cámaras tienen mejor resolución, dejas el tren en estático, van pasando los animales y vas contando. Si quieres hacer un conteo en gran superficie, nosotros hicimos la prueba antes de que estuviera tan condicionado el Blue Veloz, hicimos una prueba gracias a la gente del MITECO en Cabañeros y se dieron resultados, a nuestro entender, buenos, pero no suficientemente buenos. ¿Por qué? Porque poder asegurar, porque claro, tú tienes una foto, haces la pasada y el avión vuelve a bajar hacia abajo haciendo otra pasada. Si los animales se han movido de aquí a aquí, es casi imposible saber si no los estás contando dos veces. Puedes tener una aproximación, pero es muy complicado hacer ese censo de fauna si quieres hacer, por ejemplo, una gran superficie de 500, 600 hectáreas. Luego los animales que están situados por debajo de la copa de los árboles. La copa de los árboles también emite calor, es decir, emite radiación térmica. Entonces, es muy difícil separar dentro de los animales que estén exactamente debajo del árbol de la copa, poder sacar y hacer esa cuantificación. Nosotros hicimos, con la DUET, hicimos un trabajo en el cual volábamos con térmica y con óptica y el algoritmo lo que buscaba era los puntos de calor y luego buscaba en la óptica qué era y dentro del entrenamiento que le habíamos hecho clasificaba si era ciervo, si era macho, si era hembra, si era cría y funcionaba muy bien dentro del... Es decir, el algoritmo clasificaba genial lo que nosotros le dábamos, pero no tenemos claro si lo que estábamos dando, o sea, si los datos que nosotros estábamos dando no estaban repetidos. Más luego el problema de que la mayoría de los lugares para hacer censo de fauna está cubierto por vegetación. Técnicamente se puede hacer, yo creo que se puede hacer, pero a día de hoy creo que estábamos muy lejos de poder hacerlo con la precisión que se requiere. Ahora, si la precisión que podemos dar es superior a la precisión actual que están dando otra metodología de censos, yo no he encontrado ningún estudio, y es una cosa que sí que nos interesaba bastante y trasteamos bastante e intentamos hacer varias pruebas. Yo no he visto ningún estudio que asegure que compare las dos, no digo que no exista, pero yo no lo he encontrado, que compare las dos metodologías. Es decir, cuántos individuos se han detectado, cuál es el censo por, yo qué sé, por un transecto finlandés o por fototrampeo, por lo que sea, y un trabajo con dron vulgar implicaría, para que científicamente estuviera bien hecho el estudio, hacerlo casi a la vez y saber si lo has detectado con uno o con otro y cuál de ellos no has detectado. Entonces, yo lo veo posible, técnicamente posible, pero complicado. Bueno, y producción de piña no hemos hecho nada, pero ahora mismo con la tecnología que se podría hacer. Incluso una predicción de la producción, si tienes una serie temporal lo suficientemente larga y puedes ir viendo correlaciones entre los valores fisiológicos del árbol y la producción final, puedes intentar sacar correlaciones. Lo que pasa es que, bueno, en la piña, por ejemplo, si es piña, desde que genera la piña hasta que genera el fruto, el piñón, pasan 3 años, entonces no te valdría un estudio de un año, necesitas un estudio de varios años, pero técnicamente sí que se debería poder hacer, a ver correlaciones entre una cosa y otra. Y con óptica se puede hacer, pero lo que veas con la óptica, no lo que veas en la parte superior, y hacer una clasificación y un trabajo. Te preguntan por el chat que con qué tipo de sensor harías el tema de la piña. Yo lo haría con... tendría que buscar bibliografía, a ver si existe bibliografía de la fisiología de la planta con la producción de piña y en qué nivel, pero yo diría muchas cosas con la óptica, si te entrenas bien, con la óptica se ven bien, es decir, salen cosas bastante chulas. Y yo si hay posibilidad de una multiespectral, la hiperespectral seguramente que te daría mucha más información, pero es lo mismo, es muchísimo más cara, o sea, vale 5 veces más solo la cámara, ya no te cuento el software, la cámara vale 5 veces más que la multiespectral de ahora, y el software de la multiespectral relativamente barato y el de la hiperespectral es carísimo. Entonces, si realmente tienes la capacidad de hacer la inversión, de hacer los vuelos con hiperespectral, la hiperespectral te va a dar el resultado fino. Luego, si eso se puede pasar a una multiespectral, que sería lo ideal para producción, eso sería lo ideal, pero no es seguro que lo vayas a poder hacer. Entonces, yo la fase lógica yo haría hiperespectral y luego multiespectral.
y una primera prueba, si hay poco presupuesto, de óptica, para ver qué se ve. Ahí sí que vas a necesitar mucho trabajo de campo, porque tienes que intentar ver, si quieres predecir la producción. Otra cosa es ver la producción que hay en ese momento y los conos que hay en ese momento. Ahí sí que con las nuevas ópticas que hay, sí que puedes conseguir cosas bastante chulas. La P1 de DJI es una cámara con una óptica brutal y puede dar resultados muy buenos. Creo que te están intentando poner bastante a prueba y estás superándolo súper bien. Yo te quería hacer una pregunta, nos queda otra también por aquí, por el botón de preguntas y respuestas, pero por si acaso, no, como tenemos un público bastante variado y la verdad es que por el tema, por la manera de preguntar se ve que hay nivel en este aspecto, pero bueno, también tenemos a gente que se inicia. Se me ocurre preguntar, hablabas de cuestiones económicas, de lo caro o barato que puede ser el material. Esto es como todo. Entiendo que si te estás iniciando, supongo que recomendarás quizás que alguien te haga los vuelos, un especialista como por ejemplo vosotros hagáis los vuelos y se empiece así a hacer el análisis de datos. Porque adquirir los equipos pues requiere bastante presupuesto. No sé si entiendo que pueda ser eso una manera lógica de ir iniciándose, o tú nos recomendarías para la gente que empieza con estos temas, ¿cómo lo enfocarías? Yo, si cuando empezamos con este trabajo de investigación hace 5 años existiera una empresa como Fumain, con esto yo no me metería a comprar equipos. O sea, es decir, yo creo que la clave está en obtener esos datos y tener la capacidad de interpretar los datos y hacerlos. ¿Qué ocurre? Que nosotros no hemos visto, porque nosotros tuvimos un momento que pensamos en quitarnos. Es decir, intentamos salirnos del tema de utilizar los drones porque se caen, fallan, se estropea, compras una cámara y, por favor, lo negaré delante de cualquier tribunal, pero un comercial te dice que esa cámara es la mejor del mundo, que sabe hacer 1000 maravillas y que el software de esa cámara hace 1000 maravillas, tú lo procesas, ves, oh, qué bonito, pero si luego vas a campo y compruebas si lo que te ha dicho la imagen, el software es lo que realmente está pasando en el campo, ves que no pasa, te tienes que poner a buscar tu flujo de trabajo. Nuestro flujo de trabajo a día de hoy no utiliza los software ni de Sentera ni de Sequoia, utilizamos nuestro flujo de trabajo propio porque nos hemos dado cuenta que no funciona. Lo hacen muy bonito, pero no lo hacen bien. O esas, insisto, siempre en entorno forestal, en entorno agrícola seguro que funcionan, yo creo que funcionan de maravilla. Más el software de Sentera para agricultura es una joya. Es una pasada, pero para forestal fallan, porque por un montón de parámetros podemos estar hablando un montón de veces, pero después de ver por qué te falle, por qué están mal las cosas, cómo tienes que corregir, cómo tienes que cambiar, te das cuenta de dónde están fallando. Entonces, yo creo que si quieres meterte en esto, lo mejor es contratar. Ya digo, a mí lo que me encantaría sería seguir desarrollando lo que estamos haciendo de conocimiento, de software, de aplicaciones, de flujos de trabajo, etcétera, etcétera, y que hubiera alguien que volara. Que volara como nosotros creemos que hay que volar y cómo hay que hacerlo. Yo, vamos, estaría encantado. Mientras tanto, para seguir desarrollando, solo a día de hoy confiamos en nosotros dentro de los que conocemos dentro del sector para este tipo de trabajos y seguimos volando nosotros. Entonces, yo sí recomendaría es que te vuele otro. Claro, es que en años anteriores hemos tenido cafés relacionados con estos temas y bueno, al final requiere muchísima inversión en todos los sentidos. El equipo es caro, pasa de moda, se tiene que ir en normativa, que parece una tontería, pero yo creo que ahí que eso es la clave básicamente. Es un poco por lo que nosotros también muchas veces buscamos desde el colegio para hacer temas de formación sobre pilotos y sobre drones y todas estas cosas, y es que al final esto cambia bastante y se hace complicado, y al final yo entiendo que pueden existir, o sea, cohabitar las dos partes, siempre y cuando, pues lo que tú dices, el vuelo sea exactamente para lo que tú quieres, y en este sentido yo entiendo que habrá diferencias entre un vuelo agrícola y un vuelo forestal. No significa que sean incompatibles, pero sí que buscan diferentes cosas y que por tanto, pues eso hay que tenerlo en cuenta, pero es una experiencia que es muy útil, pero que hay que tener en cuenta pues que tanto la utilidad como la puesta en marcha crecen en igual medida. Así que nada, de comentarte que Jesús Alberto del Río dice que contactará con vosotros porque están haciendo experiencias con piña y que las pruebas
es que están haciendo pues con poco éxito, pero que bueno, que así podáis compartir un poco la experiencia. Y vamos a hacer la última pregunta para no alargarnos mucho más. Bueno, y Alberto, si no ha dejado antes Álvaro su contacto, si vieras que por cualquier cosa no lo tienes, nos escribes al colegio y te pasamos directamente el contacto de Álvaro, si no te importa, y así comentáis la jugada. Martín Elizalde dice, con la hiperespectral podemos analizar los datos comparativos de nutrientes o elementos en las hojas para poder generarlo posteriormente a otras zonas. Son homogenizables en la misma especie en otras zonas. La respuesta corta es sí, porque nosotros ya lo hemos hecho. Y hemos hecho pues, otro proyecto que tenemos ahora, que estamos desarrollando ahora, estamos en una fase intermedia, lo hemos hecho con nogal, lo hemos hecho con otras especies, con un par de especies forestales, donde sí que se obtienen una buena, cogemos los datos de nutrientes de las hojas, cogemos varios datos y se obtiene, pero el proceso para hacerlo y hacerlo bien es a nosotros muy complicado, no sé, a lo mejor hay gente más inteligente, más lista que nosotros que lo hace mejor, pero a nosotros nos resulta muy complicado y sí, se obtiene y hemos hecho con un doble ciego, es decir, coger muestras en un sitio, ver el entrenamiento, la variación, coger muestras en otro sitio y ver cómo predice el modelo para ver el resultado y los datos son muy buenos, pero nos ha costado 3 años llegar a ese punto y ahora mismo estamos continuando viendo lo mismo, buscando, ahora mismo estamos en una fase de buscar financiación, que esto que dicen de los proyectos europeos y de la financiación y Next Generation y todo eso, insisto, seguramente será que no nos sabemos mover, pero no hemos visto ninguna facilidad para poder conseguirlo. Ojalá existiera o yo supiera, porque tengo 4 o 5 proyectos que los tenemos, uno de ellos acabado, que es el que presentamos en el Modelo Forestal, el de especies invasoras y el de clasificación de especies por multiespectral, que van a con uso forestal funcional, pero tenemos otros 3 proyectos, uno de ellos de nutrientes, que nos falta para generar un cuerpo de conocimiento suficientemente bueno como para publicarlo, nos falta un empujón, que diría yo, pero sí, es decir, con las 3 pruebas, con las 3 especies que hemos hecho prueba cogiendo nutrientes, etcétera, se puede hacer y sale y a nosotros nos sale bastante bien. Perfecto. Pues yo creo que con esto vamos a dar por finalizar el café. Ha sido súper... mira, acaba de entrar... A ver, otro... te da las gracias. La verdad es que yo, en este sentido, te das cuenta, hemos visto varios proyectos, nos gusta aquí dar voz, pues tenemos a grupos operativos y demás que empiezan estudios y al final, jolines, pues no poder dar ese punch final para que realmente sea una herramienta de ayuda a la gestión por falta de fondos, pues la verdad es que es una lástima y bueno, viene siendo un poco la problemática que se une a nuestro sector, pero bueno, yo tengo, desde el colegio tengo muchísimas esperanzas, la cosa parece que repunta y esperemos que el repunte y la apuesta por el medio ambiente sigan en auge y podáis llegar a buen puerto con todos esos proyectos que van a medias y también pues que si hay alguien por aquí que os quiere echar una mano, pues bienvenida sea. Y nada, Álvaro, de agradecerte tu intervención, ha sido súper ilustrativa, nos has dado información de todo tipo y eso siempre se agradece. Al resto os emplazo, vamos a sacar la cartelera del mes que viene, en breves, os emplazo al café de la semana que viene, que estará relacionado con la depuración de aguas y la mejora en su calidad a través de corcho. Y que en breves lo tendremos publicado por si os queréis ir apuntando. Y lo dicho, Álvaro, te agradecemos tu intervención, agradecemos a Zumain que nos haya podido ceder estas experiencias y cederte a ti, en este caso, para que nos las hagas llegar. Y estaremos encantados de contar con vosotros en cualquier otro café, porque la verdad es que todas estas nuevas tecnologías al final poco a poco van entrando, como todo en esta vida cuesta, pero bueno, la verdad es que te dan una posibilidad de análisis brutal, que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que podemos sacar de ello. Así que, Álvaro...
que si lo último es una vez que a lo mejor que me quejo mucho, que me decía que había No, para nada. llorado desde casa. Sí que agradece, por ejemplo, a la Junta de Castilla y León, la Generalitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, pues sí que hemos hecho trabajos con ellos y proyectos pilotos que nos han ayudado a nosotros a avanzar y ellos también a conocer esto. Así que también dar gracias a los que han confiado y han hecho cosillas. Joder, que también No, sí, no va a ser todo llorar. Para nada, para nada. Aquí esto sabemos lo que hay, aquí es una lucha siempre con el sector forestal siempre está luchando y esto es una realidad, o sea, esto no, ni llorar ni nada, realidades como la vida misma. Y la verdad es que, jolín, gusta ver a gente que trabaja en ello y que lo vive hasta el final y que está deseando tener cualquier cosilla para seguir investigando y avanzar, que es que al final esto es lo que nos lleva a poder vendernos mejor, el hecho de avanzar y darnos el lugar que merece, que realmente, pues si queremos luchar por nuestro planeta, esta es una cuestión a tener en cuenta. Así que no me enrollo más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Álvaro y que tengáis una buena tarde. Igualmente, hasta luego. Nos vemos la semana que viene, hasta luego.